SER Podcast. Hola, muy buenos días. Miles de personas empiezan hoy sus vacaciones y, de hecho, la DGT espera más de 4 millones de desplazamientos solo este fin de semana, en el inicio de la Operación Salida. Un dispositivo que fue más reducido el año pasado, pero que esta vez recupera niveles de tráfico previos a la pandemia. Y eso que la pandemia persiste. A pesar de todos los avances, España ha batido de nuevo un récord con las vacunas al inyectar ayer casi 750.000 dosis en un solo día. Pero la incidencia sigue subiendo debido a los contagios entre la población más joven. Si la media en España está en 134 puntos, en los veinteañeros escala hasta los 360 casos por cada 100.000 habitantes. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Y ese es el riesgo que planea sobre este primer fin de semana del mes de julio, en el inicio de la temporada en el que la economía confía en que se produzca la recuperación del sector turístico. No en los niveles de 2019, pero sí con al menos más de la mitad de lo que se ganó entonces. Y esa recuperación la espera sobre todo gracias a los viajes nacionales, Carlos Sevilla. Los empresarios del sector ponen sus esperanzas en el turista nacional, que está disparando las reservas, y dicen que dentro de una gran incertidumbre las expectativas para este verano son muy positivas. José Luis Toreda, Exceltour. No llegaremos a recuperar el año 2019, pero el salto en relación al año 2020 es muy considerable y por lo tanto nos hace concebir unas ciertas esperanzas. El sector prevé que este verano vengan menos de la mitad de los turistas internacionales que en verano de 2019, pero esperan que la situación mejore en otoño. Carlos Abella, de la Mesa del Turismo. Estamos viendo, por ejemplo, el comportamiento del mercado alemán, que sí que está respondiendo bien, pero es verdad que se están efectuando más reservas para septiembre, octubre. Según las patronales, el sector turístico podría facturar este verano cerca de 2/3 de lo que facturó en el último verano sin pandemia. Pues sobre la pandemia, sobre los contagios entre los jóvenes, que es ahora mismo lo que más preocupa, ayer llegó a Valencia el barco con los más de 100 estudiantes que estaban en el Hotel de Palma y que luego fueron, la mayoría en autobús, a sus comunidades. El mayor grupo era de Andalucía. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Angeli. Ya se encuentran todos en sus casas, los trasladados desde Mallorca por el brote. De ellos, 8 han dado positivo en los test de antígenos que les realizaron a su llegada al puerto de Valencia, y se suma otro caso más que dio positivo en la prueba PCR. No es el único brote activo relacionado con el fin de curso aquí en Andalucía. En Jaén Capital, una fiesta de graduación en una discoteca el pasado fin de semana ha dado como resultado 16 casos positivos. Ya se ha aplicado el protocolo previsto. Y el otro brote en Tíjola, en Almería, donde se han detectado 18 positivos en una cena y posterior fiesta también de graduación. Todos los casos están controlados. En el municipio se ha dictado un bando que ordena el cierre de 3 pubs, de las instalaciones de piscina y gimnasio, y se han suspendido las visitas a la residencia de mayores. Hay otro asunto que les estamos contando en la SER esta mañana. La mayoría del Tribunal Constitucional cuestiona el decreto de igualdad que aprobó el Gobierno en 2019. El decreto se hizo para garantizar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres y cuestiona al Tribunal la vía que escogió el Ejecutivo, un decreto de urgente necesidad. La ponencia pasa ahora a manos de un magistrado conservador. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Esta es la frase del ministro de Seguridad Social, que ha roto el consenso por las pensiones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Que lo rompe justo el día en que el Gobierno, la patronal y los sindicatos se hacían la foto conjunta en la Moncloa para rubricar el pacto de reforma de las pensiones a futuro. Lo que no está en ese pacto y a lo que se oponen los agentes sociales es esa idea de Escrivá de que la generación de los nacidos entre finales de los 50 y los 70, los llamados baby boomers, tengan que trabajar más o cobrar menos pensión. Un pequeño ajuste en su pensión que, como digo, sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles. Preguntamos a Noche en Hora 25 a Pepe Álvarez, que es el secretario general de la UGT. No han traído ninguna propuesta a la mesa y a mí la verdad es que me parece una salida de tono un día de la firma de una cierta consideración. Para la tranquilidad de los oyentes, lo que les quiero decir es que en ningún caso las organizaciones sindicales vamos a llegar a un acuerdo de las características que plantea el Gobierno. En lo económico, todavía la dirección y los sindicatos de CaixaBank han alcanzado el acuerdo para el mayor ERE en la historia de la banca española. Después de 11 semanas de negociación y de 2 huelgas, habrá casi 6.500 salidas voluntarias y 700 trabajadores serán recolocados. Esta mañana se van a publicar los datos del paro de junio, que se espera que sean buenos, y entre las previsiones del día pues está también la declaración ante el juez de la Kitchen en la Audiencia Nacional del excomisario Villarreal
Villarejo, que va a relatar cómo, de acuerdo siempre con su versión, le dieron 2 teléfonos para contactar con el propio Mariano Rajoy e irle contando así los avances del espionaje a Bárcenas, con el que pretendían impedir la investigación sobre las cuentas del PP. Aunque si hablamos de previsiones, la gran cita de este viernes es deportiva y está en la Eurocopa con el España-Suiza de esta tarde, Duro. Llevamos esperando este partido toda la semana, además después del choque ante Croacia algo cambió con respecto a esta selección que ahora puede demostrar hoy, esta tarde en San Petersburgo, por un lado si es favorita y por otro las ganas de semifinales. Laporte. No lo sé si somos favoritos o no, eso lo dirá lo que nos viene por delante. Creo que tenemos una selección muy buena, lo hemos demostrado en los últimos partidos y tenemos muchas ganas de más. 6 de la tarde el partido, desde las 5 se lo cuenta Garrido en Carrusel, España-Suiza de cuartos de la Eurocopa. Es viernes ya, es 2 de julio. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángeles. Primer fin de semana de julio y lo que más preocupa es el tiempo. ¿Qué nos espera para este fin de semana? Pues hoy hay algunos cambios por el norte, en Galicia y el oeste del Cantábrico, porque entra un frente que va a dejar allí lluvias durante todo el día. En el resto del país, una jornada más, sol y muchísimo calor. A las 3 de la tarde comienza la primera gran operación salida del verano. La DGT espera más de 4 millones de desplazamientos solo este fin de semana, pero es que para todo el verano estima más de 90 millones de viajes. Son cifras parecidas a las que se registraban en 2019, el último verano de normalidad antes de la pandemia, Sonia. Esas son las estimaciones de tráfico. Ya escuchábamos en portada al sector turístico ser cauteloso con las expectativas sobre ocupación. La buena evolución del verano dependerá en gran parte de la vacunación, que sigue dándonos alegrías. En las últimas 24 horas hemos batido un nuevo récord con 747.000 inyecciones. La cruz la seguimos encontrando en la población que no ha tenido aún la suerte de recibir la vacuna, los más jóvenes. La incidencia entre los jóvenes, especialmente en la franja entre 20 y 29 años, está completamente disparada. Se sitúan los 366 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media en todo el país está en menos de la mitad de la Molina. 17 puntos sumó ayer la incidencia acumulada hasta los 134 casos por cada 100.000 habitantes de media, aunque Cantabria y Cataluña ya superan los 200. La mayoría de infecciones se concentra en los grupos de edad donde apenas hay vacunados. La incidencia entre los jóvenes entre 20 y 29 años ha subido 73 puntos en un día hasta los 366 y en el grupo entre 12 y 19, 58 puntos hasta los 245 casos. Los mayores de 70 años, donde el 97% tiene la pauta completa de vacunación, tienen sin embargo una incidencia media de 19 casos, casi 20 veces menos que los jóvenes, y apenas ha subido un punto. Ayer además se volvió a batir el récord de vacunación diario, casi 750.000 dosis administradas. El 54% de la población ya tiene al menos una dosis de las vacunas, el 38% la pauta completa. El aumento de contagios no es solo cosa de España. De hecho, la Organización Mundial de la Salud... Las 3 condiciones para una nueva oleada de hospitalizaciones y fallecimientos antes de otoño están ahí. Nuevas variantes, déficit en el ritmo de vacunación y movilidad social. Habrá una nueva ola si no seguimos siendo disciplinados, a no ser que nos pongamos la vacuna sin dudarlo cuando sea nuestro turno. Advierte de que los casos han vuelto a subir en Europa por primera vez en 10 semanas. Esto lleva a países como Alemania a blindarse. El gobierno estudia ya sacar a Portugal y a Reino Unido de la lista de lugares seguros para viajar por su alta incidencia en nuevos contagios y en la variante Delta. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Consideradas actualmente zonas de variante del coronavirus, Reino Unido y Portugal podrían pronto ser calificadas por Alemania zonas de riesgo por mutaciones, una categoría menor que implica cierto alivio en las restricciones de acceso al país. Delta wird auch bald in Deutschland die dominierende Variante sein. Ich gehe davon aus, dass wir noch im Juli sehen werden, dass Delta auch bei uns über 70-80% der Infektionen ausmacht, die erfolgen. De ahí la importancia del reglamento de viajes para este verano, presentado hoy por el Gobierno. Más restrictivo que el año pasado, cualquiera que embarque en un avión con destino a Alemania tendrá que presentar un resultado negativo o una prueba de vacunación o convalecencia. Además, habrá que pasar cuarentena si se procede de una zona de riesgo, de alta incidencia o de riesgo por presencia de mutaciones. Cada semana se revisará esta categorización. La cuota de contagios procedentes del extranjero se sitúa ahora mismo en un 2%, cuando en verano del año pasado llegó a alcanzar el 50%, una situación que el gobierno alemán intenta que no vuelva a repetirse. Pues la verdad es que la situación en Reino Unido es preocupante. Ahora mismo hay cifras de contagios que no se veían desde el pasado mes de enero. Boris Johnson lo fía todo a la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo, aunque el verdadero problema lo tiene entre los jóvenes. Londres, Begoña Arce.
La variante Delta sigue aumentando. La cifra de contagios registrada el jueves, 27.989, es la más alta desde el pasado 29 de enero, mientras el número de fallecidos se elevó a 22. El primer ministro Boris Johnson confía, sin embargo, en cumplir con el calendario previsto para eliminar el día 19 las restricciones que aún persisten. Eliminar también, antes de que finalice el mes, la cuarentena para todos aquellos que tengan la pauta completa y viajen a países en ámbar, como es el caso de España. Yo confío en que la doble dosis va a ser liberadora y va a permitir a la gente el viajar. Ya daremos más detalles. Según The Times, la supresión de esa cuarentena se anunciará el 26 de julio, el día en que comienzan las vacaciones escolares. Pero Johnson ha advertido que las condiciones de viaje este año no serán como otros años. Tendrán inconvenientes extras, señaló, debido al coronavirus. Queda menos de un mes para que caduque la actual composición del Tribunal de Cuentas y se va a quedar tal cual está. El Partido Popular se niega a negociar la renovación y esto está produciendo contradicciones como la que denunció ayer Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta. La consejera del tribunal, que tiene que dictar sentencia por responsabilidad contable para los cargos de la Generalitat, es una exministra de Aznar. Bloquear la renovación del Tribunal de Cuentas y que sea una exministra del señor Aznar quien ahora mismo esté elaborando los expedientes vinculados con los políticos, ¿no?, independentistas catalanes, en fin, no deja de ser también un anacronismo que debería también el Partido Popular mirarse. Pues después de esa entrevista, los consejeros del tribunal emitieron un comunicado defendiendo su independencia. Javier Álvarez. El Tribunal de Cuentas sale al paso de los rumores sobre la falta de independencia y lo hace en un comunicado inusual, en el que defiende su gestión, la independencia de sus consejeros y la profesionalidad de su personal. Pero el comunicado quiere precisar otros aspectos con más trasfondo político, al recordar que el Tribunal goza de plena independencia y que sus consejeros son inamovibles, conforme dice la Constitución. En el comunicado recuerdan además que los informes que elabora para recuperar fondos públicos no pueden ser ni modificados ni recurridos. Solo sus sentencias pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo. Pues precisamente sobre el Tribunal de Cuentas, el Supremo ha confirmado su sentencia al expresident Artur Mas y a exmiembros del Govern por invertir 4 millones de dinero público en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Alberto Pozas. Los recursos de Mas, OMS y el resto de exmiembros del Govern ni siquiera pasaron el primer filtro y el Supremo anunció ayer que inadmitía sus alegaciones. Esto en la práctica declara firme la sentencia del Tribunal de Cuentas que les obligó a pagar entre todos casi 5 millones de euros por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, una consulta por la que también fueron condenados a inhabilitación por la vía penal por un delito de desobediencia. Esta sentencia llega poco después de que el mismo Tribunal de Cuentas haya exigido el pago de más de 5 millones por el procés a varios líderes independentistas, entre otros a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. En este segundo caso todavía no hay sentencia, solo acta de liquidación. Cuando haya sentencia también se podrá recurrir al Supremo. Hoy continuarán en la Audiencia Nacional las declaraciones de la llamada Operación Titella. El juez ha dejado en libertad provisional al productor José Luis Moreno bajo fianza de 3 millones de euros. En el registro a su domicilio, la policía ha encontrado 200.000 euros en efectivo y una máquina de contar dinero. Miguel Ángel Campos. Hasta las 3 de la tarde del jueves 8 de julio tiene de plazo José Luis Moreno para depositar los 3 millones de fianza si quiere evitar la prisión, en metálico o por aval bancario, y demostrada la legalidad de la transferencia. El juez le atribuye los delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación en documento, blanqueo, contra la hacienda pública e insolvencia punible. Al productor televisivo, que se negó ayer a declarar ante el juez, la investigación le imputa la participación en un entramado criminal con más de 700 empresas pantalla, que estafó más de 50 millones de euros. En la SER les estamos contando la historia de Yamila, la niña de 5 años que murió en el helicóptero que la rescató tras 17 días a la deriva en una patera. El gobierno se ha puesto en contacto con su familia para facilitarles el traslado a Canarias al entierro de la niña. Nicolás Castellano. Sus padres creían más cerca volver a ver a Yamila. Esta madre, cuando se enteró de que la niña estaba en una embarcación, nos llamaba día y noche preguntando por ella, puesto que han estado desaparecidas durante 13 días. Nada más llegar esa familiar superviviente de esa embarcación al puerto de Tenerife, se confirmaba el desenlace. La mamá
mamá de la niña fallecida de 5 años nos llamaba para darnos la noticia de que la niña fallecida era su hija. Y ahora pide que la madre y el padre puedan ir al entierro a Canarias. Lo más terrible de esta situación es que tanto la mamá como toda la familia, el papá y otro hijo que tienen, están en situación irregular en Francia y por lo tanto no están en disposición de viajar a Canarias para poder identificar la niña. Que Yamila, que significa hermosa, Yamila tiene derecho a ser enterrada con dignidad y en presencia de su padre y su madre. La familia de Yamila ha autorizado expresamente el uso del nombre de su hija para sensibilizar sobre este sistema de fronteras que sigue separando familias y sigue generando muertes. Y en Estados Unidos, la salida de Trump de la Casa Blanca no ha terminado con los escándalos que suelen rodearle. Los fiscales han puesto cifra al fraude llevado a cabo por su organización, $15 millones que el entramado de empresas del expresidente habría estafado al gobierno para pagar primas millonarias a sus directivos. Washington, Marta Delvado, buenos días. Buenos días. Los fiscales acusan a la organización Trump de tener un plan de fraude fiscal durante 15 años que permitía a sus ejecutivos tener aumentos de sueldo secretos sin declarar, por lo que no pagaban los impuestos correspondientes. A la cabeza de este plan está el director financiero, Allen Weisselberg, que trabaja desde los años 70 para la familia Trump, un hombre de su máxima confianza. A él también le acusan de 15 delitos, entre ellos conspiración, fraude fiscal estimado en $1 millón y falsificación de registros comerciales. Los fiscales creen que Weisselberg no es el único de la empresa que ha evadido impuestos, presuntamente, pero de momento no han dado más nombres. No se espera, por tanto, que Trump ni su círculo más cercano enfrente cargos en los próximos días, pero la acusación cree que Weisselberg testificará en contra del expresidente a cambio de una reducción de su propia condena. Y además, Sonia. Pues seguimos en Estados Unidos, donde esta madrugada se ha alcanzado un acuerdo millonario para indemnizar a las 60.000 víctimas de abusos sexuales dentro de los Boy Scouts. La organización ha llegado a un acuerdo para pagarles $850 millones a chicos y chicas que sufrieron abusos de niños durante los años 70 y 80. Los grupos que representan a las víctimas han defendido en un comunicado conjunto que el acuerdo se ha elaborado con el visto bueno de todas las partes. Le he escuchado confiar mucho en su equipo. Quería saber si, con los 8 que faltan, usted ha visto alguna selección mejor que la suya en esta Eurocopa. No. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, Meana, ¿por qué haces estas preguntas? ¿Qué hacen estos momentos, esta pausa tan dramática? No sé, yo creo que Luis Enrique cree que su equipo es el mejor. Teníamos esa información y quería saber si antes de un partido tan importante como el de hoy se atrevía a decirlo. ¿Y se atrevió? ¿Tú te imaginabas la respuesta que sería tan contundente? No, y no me imaginaba la pausa, eso seguro que no. Pensé que dijera lo que dijera, no iba a tener ese drama que le puso a la respuesta, que hace que sea un poquito mejor el corte de voz en la radio. Antón, ahora hablamos, si te parece, con calma y nos cuentas cómo pinta ese España-Suiza de esta tarde, ¿vale? Perfecto, hasta ahora. Porque va a ser la gran cita deportiva que para muchos va a coincidir además con el primer día de sus vacaciones, para el que se esperan miles de desplazamientos en un momento en que los contagios siguen disparados entre la gente joven. La pandemia, junto con las pensiones y el dato del paro que conoceremos hoy, centran la información de este primer viernes de julio, en el que hemos conocido un dato que habla también de la edad, aunque en realidad cambia la perspectiva de lo que consideramos joven y viejo. Lo leemos esta mañana en El País, en su portada además. Investigadores de Estados Unidos, de Rusia y de Singapur han estudiado muestras de sangre de 70.000 personas y con un modelo informático han calculado cuál es la duración máxima que puede tener la vida humana, cuántos años podría vivir como tope una persona. La respuesta es 150 años. O sea que aquellos que estén escuchando y tengan 75, que sepan que están en la flor de la vida. Es viernes, es 2 de julio. Y estas son las noticias de la mañana. Sindicatos y patronal rechazan que la generación de los baby boomers tenga que elegir entre cobrar menos pensión o trabajar más tiempo. Es la propuesta que el ministro Escrivá hizo precisamente ayer, cuando el gobierno y los agentes sociales habían firmado en la Moncloa su acuerdo para reformar las pensiones. La incidencia por COVID sube de nuevo en España y está en 138 casos por cada 100.000 habitantes. El aumento se debe a los contagios entre los jóvenes, cuya incidencia es más del doble que el promedio del país. Más de 91 millones de desplazamientos espera para este verano la DGT, que activa esta misma tarde la operación Salida. Es un volumen
volumen de vehículos similar al de hace 2 años. El turismo confía en que los visitantes nacionales permitan la recuperación del sector en esta campaña. Se lo está contando la SER. La mayoría del Constitucional cuestiona el decreto de igualdad salarial que aprobó el Gobierno en 2019. Discuten las razones de urgencia que arguyó el Ejecutivo y ahora la ponencia la redactará un magistrado conservador. El número de muertos por la ola de calor en Estados Unidos y en Canadá ronda los 500 según las cifras oficiales. Las condiciones son todavía extremas. Hay 80 incendios activos y algunos ayuntamientos han tenido que habilitar centros de refrigeración para el público. ¿Y qué más contamos, Sonia? El alcalde de Granada va a presentar hoy oficialmente su dimisión en un pleno extraordinario. Luis Salvador, de Ciudadanos, renuncia al cargo después de que los concejales de su propio partido y los del Partido Popular abandonaran el gobierno, y ahora abre la puerta de la alcaldía al candidato del PSOE. Radio Granada, Enrique Árbol, buenos días. El alcalde va a presentar, por sentido de la responsabilidad, la renuncia voluntaria a ser alcalde de Granada ante una situación como la que nos han abocado. Pues el Pleno del Ayuntamiento, buenos días Ángels, toma conocimiento esta mañana de la renuncia del alcalde, convoca pleno de investidura que va a nombrar alcalde al socialista Paco Cuenca. He dicho que vamos a favorecer un gobierno estable, y ese gobierno estable entendemos que entre las dos posibilidades aritméticas que hay, solamente puede ser apoyando la lista más votada. Ciudadanos, en su deseo de proteger el pacto en Andalucía, ya se ha apresurado en anunciar que Salvador no apoyará al candidato del PSOE en la investidura. Ahora está por ver cómo afecta en el resto de España el aleteo de la mariposa de Granada, cómo afectará este desencuentro en los casi 200 ayuntamientos que comandan PP y Ciudadanos, necesitándose el uno al otro. Marín defiende el acuerdo en la Junta de Andalucía como puede, aunque si Juanma Moreno busca pretexto para convocar elecciones este mismo año, pues aquí lo tiene. Por cierto, Ángels, el PSOE en realidad no necesita el voto de Ciudadanos. Si no hay elegido con mayoría absoluta en primera votación, automáticamente se elige al candidato de la fuerza más votada en la segunda, y es el socialista Cuenca. Destacamos ahora lo más interesante en la prensa nacional e internacional con Pablo, con Sonia y con Sastre. Ayer se rubricó, Pablo, ese acuerdo para la reforma de las pensiones en el Palacio de la Moncloa, pero hay mar de fondo en todo esto. Sí, no sé cuántos de nuestros oyentes, de los nacidos entre finales de los 50 y mediados de los 70, se consideran baby boomers. No sé cuántos se llaman así entre ellos, pero cuando lo vean esta mañana en todas las portadas deben saber que están hablando de ellos, porque a ellos yo soy baby boomer. ¿Pero te llamas así? No me llamo así, pero me llaman. Yo, mi madre, Escriba me llama así. A mi madre en la vida le he escuchado una cosa así. No. Pero bueno, a ellos, a vosotros, Ángels, va el ajuste de las pensiones del ministro Escrivá. En ABC dicen en portada que sois 11 millones de potenciales afectados. Todo un castigo, según La Razón, un golpe a las pensiones de una generación, reprocha en su editorial. Son los españoles que hicieron la transición quienes pagarán esta reforma. Y con un gobierno de izquierdas, claro, así concluye su editorial La Razón. 5 días llama la atención sobre los riesgos de regular la jubilación con una palanca de incentivos. Se está cuestionando uno de los puntos que se firmó ayer en Moncloa para acercar la edad real de jubilación a la legal. No hay seguridad de que funcione, dice, entre otras cosas porque en España se produce una expulsión temprana de los trabajadores de más edad, como lo demuestran pues los recientes EREs en la banca, pone como ejemplo. Esa es una de las razones por las que El Mundo en su editorial afirma que todo queda por hacer en la reforma de las pensiones. En lugar de resolver los problemas del sistema, el gobierno, dice, ha decidido postergar de nuevo el deber de abordarlos. Cree que lo de ayer fue el enésimo acto de propaganda de Pedro Sánchez. Y en El País explican qué es lo que ha llevado a la patronal a calificar de marxista la propuesta de reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Es una propuesta que, según explican en portada, pone trabas a los despidos en favor de las reducciones de jornada, generaliza los contratos fijos discontinuos en lugar de los temporales y limita la capacidad de las empresas para hacer cambios unilaterales de las condiciones de trabajo. ¿Vamos con la pandemia? Sí, el aumento de contagios ha obligado a Italia a cancelar las entradas para el partido de cuartos entre Inglaterra y Ucrania, que se juega el sábado en Roma. Diarios como La Estampa cuentan que se ha reforzado la seguridad en los accesos a la capital italiana para controlar a los aficionados que lleguen en las próximas horas. En Alemania, el Süddeutsche dice: fútbol, Delta, besos y caos, para resumir cómo se produjo un brote entre aficionados de Inglaterra y Escocia que acudieron a Londres a ver el partido de la Eurocopa. The Guardian cuenta el aumento de los contagios entre los jóvenes aquí en España. Dice: las autoridades y los expertos en salud han pedido prudencia y responsabilidad en medio de un aumento
aumento de casos tras un viaje escolar de fin de año a Mallorca. El incumplimiento de las normas sanitarias eleva los ingresos hospitalarios de los jóvenes en el Algarve, cuenta el Portugués Diario de Noticias. En esa zona turística del país se han disparado también los casos, como ha ocurrido aquí en Mallorca. Y en el Die Welt alemán, un columnista critica a la policía que está disolviendo reuniones de gente joven en parques al aire libre, donde se juntan para hacer barbacoas, donde dice no hay tanto riesgo de contagios, y se pregunta ¿hasta cuándo vamos a seguir criminalizando a los jóvenes? Al editorial del País le preocupa el sombrío repunte de la pandemia que reflejan los datos aquí en España. Habla también del brote de Mallorca como el caso que ilustra el exceso de confianza. Y hay 3 elementos que concita este caso y que lo demuestran: la falta de responsabilidad individual, los fallos en la vigilancia para evitar concentraciones de riesgo y la inseguridad jurídica del marco normativo del actual, sin el estado de alarma. Son para el País los elementos que concentra este caso y que hay que tener en cuenta este verano, a partir de ahora, para que no se repita lo ocurrido. Y junto a esta reflexión, 2 imágenes. Una, la de los primeros turistas con pasaporte COVID en vigor que llegan a Palma. La foto está en La Vanguardia. Y en el periódico cuentan el caso de los estudiantes que viajan hasta Lleida para inmunizarse, vacunarse a 170 kilómetros. Titulan su portada sobre la imagen de 2 de esas chicas que acaban de recibir su pinchazo. ¿Y un artículo que te ha llamado la atención a ti, Sastre? Sí, es una tribuna que firma en El País Jordi Soler, se titula La infantocracia del siglo XXI. Él se ha fijado en que cuando vamos al cine muchos adultos, pues en vez de ver una comedia o un drama, ahora vemos películas de superhéroes. Se ha fijado en la cantidad de adultos que van en patinete por la calle, que juegan, digamos, con nuevos juguetes. La tesis es que a los adultos no les gusta que los confronten con ideas que no se parecen a las suyas, ni con canciones o películas o novelas que no formen parte de la burbuja que se han construido. Dice que a la deriva infantil que tienen los adultos, que lleva a consolidar esta infantocracia, vistiéndose y jugándose y consumiendo como si fuera un niño, esto tiene una consecuencia. En un universo infantil constituido solo de cosas que nos gustan, se pierde, escribe Soler, el sentido crítico. ¿Algún titular más, Pablo, que te llame la atención? Pues en el Confidencial echan cuentas. Dicen que la escalada récord de la luz, el gas y los carburantes han neutralizado las últimas rebajas fiscales del gobierno. Y dudas sobre el pacto de la OCDE en el mundo, en su portada. Llevan en su primera una investigación de varios medios con pruebas, dicen, de que Luxemburgo burla a la Unión Europea y mantiene privilegios a empresas y multimillonarios. Esto, claro, pone en cuestión el pacto al que llegó anoche 130 países de la OCDE para poner un suelo mínimo al impuesto de sociedades y evitar precisamente que haya empresas que se beneficien por las ventajas que ofrecen algunos países. A ver, Meana, primero, ¿dónde estás? Estamos en la plaza del Hermitage, delante de posiblemente el edificio más bonito de San Petersburgo. Tiene muchos y debería tener más ambiente, Ángels, porque esta Eurocopa no tiene excesivo viaje masivo de espectadores a las ciudades, pero la situación es preciosa, la temperatura muy agradable. Aquí nunca llega a anochecer, amanecía a las 3:30 de la mañana completamente, y aquí estamos delante del Hermitage para este rato de radio. Esperando el partido de la selección. No es mal sitio, Meana, para esperar el partido de la selección, que al menos en sensaciones llega muy cambiada, ¿no?, a estos cuartos de final. No tiene nada que ver. Empezamos la Eurocopa como una selección del montón y ahora nos sentimos favoritos y pidiendo permisos para entrar en Londres y levantar la Copa en Wembley la semana que viene. Hoy hay un partido muy importante, no tiene bajas por lesión la selección española y de hecho le preguntábamos a Luis Enrique si va a hacer muchos cambios y respondía con un tópico. Tengo tanta confianza en los 24 que la verdad podría jugar cualquiera, que es lo que siempre os digo, es la realidad. Tengo tiempo de sobra. Y tiene razón, Ángel, falta por saber el 11, alguna duda en defensa, si va a jugar Alba o Gallá, arriba qué pasa con el acompañante de Sarabia y Morata, y en el centro ayer no probó en el entrenamiento con Pedri, pero el del Barça va a jugar seguro con Busquets y con Coque. Vamos a imaginar que España gana, que es toda una posibilidad. España gana esta tarde, pasa a semifinales. Meana, ¿cómo de complicado puede ser el desplazamiento de aficionados españoles a Londres?
ahora mismo es viernes por la mañana, es prácticamente imposible. Hemos hablado con la Federación Española y dice que las restricciones son muy grandes y que UEFA no consigue que levante la mano el Reino Unido para que se puedan hacer viajes burbuja y que en caso de que España llegue a la semifinal y ojalá a la final pueda haber vuelos charter que permita a la afición llegar a Wembley. La semana pasada jugó Alemania en Wembley y solo pudieron ir alemanes que residen en el Reino Unido. Lo comentabais ahora en la revista de prensa, se habla en toda Europa de las consecuencias de que los seguidores viajen de un país a otro. Reino Unido no quiere y encima si llegan ellos a la final, Inglaterra prefieren vender entradas para que vayan ingleses y no españoles, belgas o italianos. Así que la situación está complicada, negocian, pero no son nada optimistas y piensan que no podremos ver viajes como los que vimos a Ucrania en 2012 o a Austria y Suiza en 2008. Vosotros sí podréis moveros, la prensa sí puede moverse. Sí, la prensa sí, en formatos burbujas, sin movernos del hotel o del estadio, y en principio sí podremos estar transmitiendo en caso de que España gane hoy este partido aquí en San Petersburgo. Pues enchufados esta tarde todos al carrusel con ese partido de España y después con ese de Bélgica-Italia, que de ahí saldrá nuestro rival en esa semifinal. Muchísimas gracias. Un beso, Ángel. Disfruta del paisaje, Meana, un beso. Muchas gracias, chao. Si les sobra tiempo, les falta algún plan para el fin de semana, aquí van algunas propuestas, los estrenos de Pepa Blanes. Primer blockbuster americano que llega a las salas y es nada más y nada menos que la 9ª entrega de Fast and Furious, saga poligonera que une dos ideas: coches y familia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Velocidad para evitarlas? No me digas que estás pensando lo que creo que estás pensando. Fuera de la testosterona, en 2001 se estrenaba Amélie, película francesa que cambió la estética cinematográfica del cine indie y que ahora vuelve a las salas. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. También me gusta descubrir los detalles que nadie más ve. Hay dos películas francesas más, Mandíbulas y Las cosas que hacemos y decimos, una comedia y un drama romántico. Y terminamos con Comedia de atracos. El robo del siglo es una película argentina basada en hechos reales con Diego Peretti y Guillermo Francella. Hola, muy buenos días. Hoy es el primer viernes del mes de julio y como en los julios de antes de la pandemia, el de hoy es el día marcado para la primera gran operación salida del verano. El año pasado nos movíamos todos entre restricciones y precauciones y fue un verano realmente extraño. Después vendrían las sucesivas olas y la vuelta a distintos confinamientos, pero el de este año es el primero en principio con libertad de movimientos por España y por Europa, con un pasaporte COVID que desde ayer ya está disponible. Pero esta fecha tan ansiada se ha ensombrecido con el repunte de contagios entre la población más joven, los no vacunados especialmente, que con la apertura del ocio nocturno y el fin de las clases está viviendo una especie de explosión social cuyas consecuencias se traducen en cifras alarmantes de incidencia. Hay comunidades que se están dando prisa en vacunarles, pero es que hay todavía parte de la población más vulnerable por edad que no ha recibido la pauta completa, con lo que la precaución debería seguir siendo la misma, aunque el descenso de la incidencia de las últimas semanas nos hiciera pensar que el final estaba más cerca de lo que realmente está. Es verdad que quizá los nuevos contagiados no colapsen las urgencias ni las UCIs, pero sí tensionan la atención primaria y es esa atención primaria en muchos casos la que se está dejando la piel para vacunarnos a todos. No hay nadie que haya recibido la vacuna que no salga de la cita diciendo lo bien que funciona, lo bien organizado que está todo. Y esto es lo que va a frenar la pandemia. Ayer de nuevo se batió otro récord de dosis suministradas, cerca de 750.000 y el dato de los fallecidos ayer 8, un dato tan bajo no lo veíamos desde hace un año. No vayamos a estropearlo. Ángels Barceló. Y la suerte que tenemos, o la desgracia, ya se verá, es que las dos selecciones nos conocemos muy bien porque hemos competido recientemente va a ser un rival muy complicado, a nuestro nivel, sin ninguna duda. El partido es a las 6, el carrusel empieza a las 5. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La selección se juega hoy contra Suiza al pase a cuartos en la Eurocopa. Dice Luis Enrique que hasta el momento no ha visto en este campeonato un equipo mejor que España. Es el primero de los partidos de cuartos. Volvemos en directo a San Petersburgo. Ahí está Antón Meana. Meana, hola de nuevo. Hola de nuevo, y aunque el ambiente, Ángels, es frío, en esta plaza del Hermitage donde nos encontramos en San Petersburgo, la sensación es que la selección de Luis Enrique Martínez es tremendamente optimista. Sin bajas por lesión, España jugará con el mismo equipo que derrotó a Croacia el lunes. Unai Simón, Laporte, Busquets y Morata son la columna vertebral de una selección que regresará a Madrid esta noche, pase lo que pase, y que estará pendiente en el aeropuerto del otro partido de cuartos que van a jugar Bélgica e Italia. Será la gran cita deportiva para este viernes, en el que mucha gente empieza vacaciones
vacaciones y las va a empezar Jordi con temperaturas al alza. Y ya se dice, ¿no?, que de vacaciones el calor no se nota tanto, de manera que en Canarias, en gran parte del Mediterráneo y en el centro y sur de la península, los que estén de vacaciones, mucho calor, pero si tienen recursos para refrescarse, el mar estará bastante tranquilo y a buena temperatura. Solo esperamos que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios en la mitad norte de la península, especialmente en el Cantábrico y en Galicia. Aquí nubes que irán a más, con algunas lluvias, pero en general débiles. Sin mascarilla y con menos restricciones hemos ido empujando a la normalidad para que se parezca pronto a la vida de antes de la pandemia, aunque la pandemia sigue aquí. Desde que acabó el estado de alarma, la movilidad se ha recuperado de manera muy rápida, así que para la operación salida que empieza hoy se esperan 91 millones de desplazamientos en total a lo largo del verano. Son tantos como los que hubo en el año 2019 y es eso, la movilidad, el inicio de las vacaciones, el contacto entre los jóvenes, lo que más preocupa ahora para el control del virus. Es verdad que la vacunación va más rápida y el récord de ayer es un hito con casi 750.000 inyecciones en un solo día. Pero sigue subiendo la incidencia. El viernes pasado estábamos en 93 casos por 100.000 habitantes, ahora estamos ya en 134, disparada sobre todo entre los jóvenes. En la población de 20 a 29 años se sitúa en 360, o sea, más del doble que la media nacional. Concluido ya el traslado de los estudiantes que estaban en el Hotel de Palma. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. La prioridad ahora del Gobierno es contener los contagios entre jóvenes justo en este inicio de las vacaciones. Sí, porque la incidencia va a continuar subiendo, como indica claramente la tasa de contagios a 7 días. Esta tendencia al alza se debe a que en los jóvenes la pandemia sigue disparada, sobre todo en Cantabria, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Asturias o la Comunidad Valenciana. Para su rápida contención, algunos expertos consultados por la SER, como Martínez Olmos, recomiendan en las zonas con mayor riesgo volver a las limitaciones al ocio nocturno, a foros, al control y vigilancia de botellones y espectáculos. Ayer, Ángeles, el repunte de positivos fue generalizado. Cataluña roza el nivel de extremo riesgo. Valencia está en 120 casos, cuando el viernes pasado eran 55. El único nivel que se mantiene ahora mismo en Castilla-La Mancha. De momento, la presión en los hospitales sigue bajando y varias comunidades como Baleares, Extremadura, Murcia o Navarra llevan toda la semana sin notificar defunciones. Así llegamos al inicio de la operación salida y justo había advertido la OMS de que los nuevos casos en Europa suben por primera vez en 10 semanas a causa de la variante Delta, por lo que Alemania está estudiando sacar a Portugal y al Reino Unido de la lista de destinos seguros. El pasaporte COVID entró ayer en funcionamiento, lo explicamos aquí, pero el sector turístico en España sostiene sus esperanzas en el turista nacional, porque del extranjero se espera que lleguen menos de la mitad de los que vinieron hace un par de años. Y hay otro asunto en la actualidad que nos remite precisamente a un decreto que se aprobó hace un par de años. Lo hemos adelantado esta mañana en la SER. La mayoría del Tribunal Constitucional cuestiona el decreto de igualdad que aprobó el Gobierno en 2019, en el primer mandato de Pedro Sánchez. Aquella norma ampliaba el permiso de paternidad, imponía registros de sueldos por sexos, había que detallar en las empresas lo que cobraban los hombres y lo que cobraban las mujeres, y también permitía cotizar a las cuidadoras. No fue una ley, sino un decreto que el Gobierno aprobó por razones de urgencia, y eso es, Mariola, lo que cuestiona la mayoría de magistrados. Sí, esa mayoría conservadora no comparte que sea una urgente necesidad acabar con la discriminación laboral y salarial de la mujer. Según ha sabido la cadena SER, en el último pleno rechazó la propuesta de Cándido Conde Pumpido, que defendía la constitucionalidad de la vía urgente elegida por el Gobierno para tramitar un decreto que recoge, como dices, medidas tan importantes como la equiparación a 16 semanas de los permisos de paternidad con los de maternidad, la creación de un registro en las empresas contra la brecha salarial o la recuperación de la cotización a la seguridad social de las cuidadoras de dependientes que había eliminado Rajoy. Ahora la ponencia pasa a manos de Alfredo Montoya, que es magistrado designado por el Partido Popular, partido que presentó el recurso contra la fórmula de urgente necesidad por la que el Gobierno optó para aprobar este decreto. Mariola, gracias. Hasta luego. En un momento hablamos de las pensiones. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. En menos de una hora se publican los datos del paro, que serán buenos, por lo que ha anticipado el Gobierno, aunque el debate no está tanto en el empleo como en las pensiones. El debate está en esta frase que dijo ayer en Televisión Española el ministro de Seguridad Social y que a esta hora pues ya habrá podido comprobar José Luis Escrivá, que la tiene en las portadas de todos los diarios. Hablaba de lo que se llama la generación de los baby boomers, nacidos entre los 50 y los 70, y sobre todo hablaba de sus pensiones. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Es un ajuste bastante moderado, porque España no tiene un problema agudo de pensiones, pero conviene desde una perspectiva de sostenibilidad
tener presente este elemento. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles. Cobrar menos, trabajar más. Bueno, estuvo anoche en Hora 25 el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. Que es un disparate plantearlo en los términos en los que se ha planteado, y todavía me parece más disparate plantearlo el mismo día que aún no hemos puesto, antes de haber puesto la firma en el acuerdo. De hecho, yo me enteré de sus declaraciones después de haber firmado. Eso que dice Álvarez y que remarca también la patronal es lo más curioso de todo, que Escrivá soltara esa propuesta a la que ellos se oponen justo el día en el que el gobierno, la patronal y los sindicatos se hacían la foto en la Moncloa para rubricar el pacto con la mayor reforma en pensiones en la última década. Rafa Bernardo, buenos días. Buenos días. Y que anticipa un poco cómo a partir de ahora se va a complicar el diálogo social, ¿no? Que hasta el momento servía como contrapunto a la crispación política. Sí, hasta ahora la crisis sanitaria del COVID y la crisis económica desatada por el virus han sido las que han propiciado 10 acuerdos, un esfuerzo por el pacto para apoyar la recuperación por parte de los agentes sociales que hay que decir que ha facilitado notablemente al gobierno su acción normativa porque iba respaldada por sindicatos y empresarios. Pero precisamente la recuperación hace ya que las posiciones diverjan, que vuelvan las reivindicaciones características de cada uno, y a uno y a otro lado de la mesa le anuncian al gobierno que no lo va a tener ya fácil. Antonio Garamendi, COE, Unai Sordo, Comisiones. Tenemos, insisto, por delante lo que es el efecto de lo que es esa reforma laboral, que nosotros no compartimos, y no compartimos lo que ha planteado el gobierno. Me parece totalmente regresiva, ideológica, no sé. Y si no hay subida del salario mínimo interprofesional, desde luego nos vamos a movilizar. Eso puede quedar absolutamente claro. A la reforma laboral y el salario mínimo se le suman las pensiones, que además de ese debate que oíamos de Escrivá y Álvarez, tiene asuntos muy polémicos en cartera, como la reforma del régimen de autónomos o las pensiones máximas. Rafa, hasta luego. Hasta luego. En el acto de ayer en la Moncloa estaban los sindicatos, estaba el presidente del gobierno, estaba el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que venía de coincidir con Pablo Casado, después de sus palabras, las de Garamendi, a favor de los indultos a los presos del Procés. Que siempre tenemos una actitud y una línea de confianza muy importante, que vamos a seguir teniéndola como siempre, y que le deseo al Partido Popular también lo mejor. Así que muchísimas Garamendi gracias. buscó la complicidad del presidente del PP, aunque no está claro que la encontrase, está claro más bien lo contrario. Con los indultos, Casado ha enfriado su relación con los patronos, a la que ayer reprochaba la patronal ante el propio Garamendi que hubiese pactado con el gobierno esta reforma de las pensiones. Respeto absolutamente la actuación y las decisiones que tomen tanto la patronal como los sindicatos, y partimos de esa base. Pero también tengo que decir que creo que el gobierno está haciendo un uso tóxico de la propaganda de comunicación. Quiero recordar que en el nuestro podíamos coincidir cada medio año, y no se hacía a todos los empresarios y a todos los rectores y a todas las organizaciones y a todas las asociaciones retratarse con un logotipo oficial, con un pianista o con un entorno propagandístico de vez en cuando, y además haciendo que el Parlamento no tuviera absolutamente nada que decir al respecto. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, La Ángeles. patronal busca, pero Casado no le da esa complicidad que siempre fue estratégica para su partido. Sí, Casado de hecho se esforzó porque nadie pudiese ver ayer nada parecido a una reconciliación. Así de profundo es el enfado que persiste en el PP. Para ello, Casado, interpretan algunos en el partido, elevó el tono deliberadamente lanzando este mensaje: si la patronal fija posición política sobre los indultos poniendo al PP en una situación complicada, el PP fijará posición económica sobre acuerdos que la patronal no tiene más elección que negociar, como las pensiones. La reforma de pensiones es un gran error. Lo que hace es ir en contra de una exitosa reforma de pensiones que aprobó el Partido Popular en consenso con los miembros del Consejo Europeo. Casado no solo criticaba el fondo del acuerdo, sino la forma, acusando a Garamendi, lo escuchábamos, de ser cómplice de la propaganda del gobierno, evidenciando así que la brecha no será fácil de cerrar. No obstante, ayer algunos miembros del entorno de Casado señalaban lo siguiente: ahora que el PP va a fiscalizar el reparto de los fondos europeos, poniendo el foco en desigualdades territoriales y entre grandes y pequeñas empresas, la distancia con la COE, que aspira a jugar un papel en ese reparto, puede resultarle a Casado incluso estratégica, dicen. Mariela, gracias. A vosotros. Y en paralelo, lo que está el gobierno es en asegurar que la legislatura dure. La clave para eso, más allá de la relación con Cataluña, está en los presupuestos en los que ya trabaja, pero no solo. Otro proyecto que será crucial es la reforma del sistema de financiación autonómica. Lo están pidiendo las comunidades, también las del Partido Popular, pero será difícil que el PP vaya a ponerse de acuerdo con el gobierno. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. El gobierno aspira a algo así como la cuadratura del círculo. Por un lado, su prioridad en la financiación autonómica es negociar el sistema de financiación con el Partido Popular, por razones obvias, y el que no lo comprenda, que se vea la geometría variable. O el Partido Popular quiere acordar un nuevo modelo de financiación
o la situación se complica. Esta advertencia hizo ayer la ministra Montero a las comunidades gobernadas por el Partido Popular mientras el Ejecutivo despliega su estrategia de acercamiento a Cataluña y aspira a aprobar los presupuestos con Esquerra. Antes tienen que ponerse de acuerdo en el propio Gobierno, los socios, con Podemos apretando con la reforma fiscal que no se aprobó en los primeros presupuestos de la legislatura. Los de 2022 están en la cocina y el objetivo de Hacienda ahora es conciliar todos estos intereses. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Sería un chiringuito si yo lo hubiera creado para él, pero yo en todas mis intervenciones estoy anunciando que quiero crear un proyecto como este. Y si creo un puesto en un organismo político para un político, pues yo creo que un político que además pertenece al mundo de la cultura, pues no parece que sea tan descabellado, ¿no? Bueno, pues así defiende Isabel Díaz Ayuso que le haya dado a Toni Cantó la oficina en defensa del español que ha creado para que convierta a la capital de España en la capital de su idioma. Se pasó Cantó por varias teles ayer para decir que esta oficina, por la que va a cobrar 75.000 euros al año, sea lo que él tanto criticó en los demás. La idea sería, la idea de Cantó, que chiringuito, de acuerdo siempre con esta teoría, chiringuito es a partir de 2. El chiringuito que ves soy yo, ya está, no hay otra estructura que yo, y de la misma forma que se contrata gente para que se dedique a buscar rodajes que puedan trabajar aquí en la Comunidad de Madrid, pues yo me voy a dedicar a identificar todas las oportunidades posibles. Bueno, en fin, el Partido Popular estará hoy muy atento, aunque lo nieguen, a la declaración que tiene esta mañana en la Audiencia Nacional el excomisario Villarejo. Declara por la operación Kitchen después de que lo hayan hecho esta semana Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. Miguel Ángel Campos. Villarejo comparece esta mañana y según un escrito que ha presentado esta misma semana va a contar que él se unió a la operación Kitchen cuando ya había sido iniciada porque se lo demandó el entonces director de la policía, Ignacio Cosidó, quien le dijo que Rajoy tenía mucho interés en la causa. Relatará que le dieron 2 teléfonos para contactar con el presidente del gobierno y contarle los avances en la investigación y la implicación del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como las de los ministros Fernández Díaz, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, con quien se reunía de forma periódica en la sede del PP. Según declaró el jefe de gabinete de esta, recogía en un coche oficial del partido a Villarejo a 40 metros de la sede y lo introducía por el garaje para que no quedara constancia de sus visitas. Cospedal dijo que nunca le pagó por informe alguno, pero que pudo abonarle gastos corrientes por cortesía, lo que provocó las sospechas del fiscal. Hace algunas semanas que asistimos a un giro económico global y en estas últimas horas se ha confirmado con el acuerdo de 130 países para fijar un mínimo impuesto del 15% a las grandes empresas tecnológicas. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. 130 países imponen un suelo mínimo de impuestos para empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon. Al menos tendrán que pagar un 15% de lo que ganan en cada país. El acuerdo lo firman países como China, países como India, el 90% del PIB de la economía global. Estados Unidos, que lo ha impulsado, decía Janet Yellen, su secretaria del Tesoro, es un día histórico para la diplomacia económica. Se ha acabado la carrera hacia el fondo. La OCDE estima que todas estas tecnológicas se ahorran el pago de impuestos entre 100 y 240.000 millones de dólares al año. Todo por la búsqueda de fiscalidades de conveniencia que no han querido firmar. Irlanda o Hungría se han resistido a firmar este acuerdo. E intuyo, Ángeles, que no serás la única baby boomer que va a estar hoy en el abierto, porque están Cristina de la Hoz, Víctor Lapuente y Gonzalo Velasco. Pues voy a saludar a la otra baby boomer, Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Buenos días. No sé por qué suponéis eso. No sé. Mira, yo sabes por qué lo he intuido, porque las claves las has dedicado a esto. Y he pensado, uy, Cristina como yo, otra baby boomer. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Gonzalo Velasco. Hola, tal? Buenos días. ¿Tú no? No, yo la verdad es que no sé a qué generación soy, ya estoy un poco perdido. Pero es que yo lo de baby boomer nos llaman, yo nunca he asumido eso. Somos los boomers ya, simplemente boomers. Sí, pero no, yo nunca me he llamado, no me he autodenominado así. Yo, como cuando tienes hijos aprendes mucho. Ya, eso también es verdad, Víctor Lapuente, ¿dónde te sitúas tú? Buenos días. Muy buenos días también, una generación que no tiene nombre. Ay, que como sois, en cambio nosotras, mira aquí las dos baby boomers. La tribu urbana. La tribu urbana. Ahora vamos a ir a todo ello, vamos a ir también al repunte de
de contagios de la pandemia, hablaremos de pensiones, conoceremos el dato del paro, como nos apuntaba Pablo Morán. Pero antes me quiero detener un momentito en toda la polémica que se ha generado en torno a la creación de una oficina cuyo titular es Toni Cantó, él y solo él, en defensa del español, para patrocinar, para promocionar el español desde la Comunidad de Madrid. Ya saben que esto ha generado, al margen de muchas risas, mucha polémica. Es un puesto que tiene una remuneración, un sueldo de más de 70.000 euros, que claro, hay mucha gente que dice que podría dedicarse a otras cosas, como a personal sanitario, a camas de hospital, a mesas y sillas en los centros educativos, a los propios profesores, pero no, se va a dedicar a esto, se le va a pagar a Toni Cantó para que promocione y para que defienda al español en la Comunidad de Madrid. Y ayer, ante tanta crítica y tanta polémica, Díaz Ayuso salía a defender el puesto y además decía que esto no es un chiringuito. Sería un chiringuito si yo lo hubiera creado para él, pero yo en todas mis intervenciones, desde hace 2 años, estoy anunciando que quiero crear un proyecto como este. Lo hice en el inicio de curso universitario de hace 2 años, en mi debate de investidura, en los distintos programas, en todas mis intervenciones, yo ya he defendido que quería crear este puesto y crear esta oficina. Y si creo un puesto en un organismo político para un político, pues yo creo que un político que además pertenece al mundo de la cultura, pues no parece que sea tan descabellado, ¿no? Es más, me gustaría y me sorprende que se mire con tanta lupa, y yo lo celebro, pero que se mire con tanta lupa, director a director, toda la composición del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no se haga con el resto de las 17 comunidades autónomas o con el propio Gobierno de España. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que ha marcado un récord en cargos de confianza con 764 asesores, superando el máximo histórico del propio Gobierno de Sánchez y suponiendo un incremento del 27% en cargos con respecto, por ejemplo, al Gobierno de Mariano Rajoy. Actualmente el 90% de los ministerios, por cierto, están ocupados por socialistas. Y tenemos en cuenta también que es un gobierno que tiene 23 ministerios. Así defendía Díaz Ayuso la creación de lo que ella no quiere llamar chiringuito, de esta oficina unipersonal de Toni Cantó. Y el propio Toni Cantó, que ayer hizo un recorrido por diferentes televisiones, defendía lo mismo. Una oficina, él calcula o cree que una oficina o un chiringuito se empieza a hablar de ello, sobre todo un chiringuito cuando son más de uno. Bueno, cuando ya serían 2, por ejemplo. El chiringuito que ves soy yo, ya está, no hay otra estructura que yo, y de la misma forma que se contrata gente para que se dedique a buscar rodajes que puedan trabajar aquí en la Comunidad de Madrid, pues yo me voy a dedicar a identificar todas las oportunidades posibles para promover actos como el que ya estamos pensando para que el Día de la Hispanidad también desfile el español. El chiringuito soy yo, no hay nadie más que yo. Alguien que habló mucho y muchísimo. Ayer hicimos el ejercicio fácil, muy fácil, de rebuscar en la hemeroteca para encontrar todas las críticas que había hecho Toni Cantó a los otros partidos políticos, incluso al que él pertenece ahora o por el que trabaja, para el que trabaja ahora, criticando la creación de chiringuitos como un sistema de colocar, decía, a los amiguetes. Gonzalo. Bueno, nos quejamos por vicio porque podrían haberle hecho neurocirujano igual que le han hecho lingüista, o sea que bueno, tenemos casi suerte, ¿no? Vamos a ver, aparte de la hemeroteca, aparte de la poca fiabilidad del personaje, que ya roza un poco lo infame, tenemos que entender que esto es un mecanismo más de propaganda dentro del contexto de guerra cultural, en el que bueno, pues Madrid está ejerciendo una especie de bastión nacionalista español contra las periferias y contra todo lo que supone la política territorial en España, ¿no? Básicamente creo que todo se debe de resumir a eso, porque si no, obviamente, estando el Instituto Cervantes, estando la Universidad de Salamanca, estando la Universidad de Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid, que también capitaliza en buena medida actos relacionados con el español, con su enseñanza y con su difusión, esto es absurdo. O sea, una persona se puede dedicar a encontrar oportunidades entrando en Twitter y mirando a ver, bueno, pues quién te hace negocios enseñando el español, pero no es en absoluto algo justificado, ¿no? De tal manera que tiene solamente esta función. Es un mecanismo propagandístico dentro de la guerra cultural que Díaz Ayuso está ejerciendo contra el resto de comunidades autónomas, contra toda sensibilidad que abogue por una cierta diversidad lingüística, cultural en nuestro país. Víctor.
Pues bueno, yo creo que es alucinante la decisión, ¿no? Contradice lo que defiende el liberalismo español, ¿no? Que en teoría está englobado en Ciudadanos y el PP, ¿no? Que es acabar con los chiringuitos. No creo que agrade a muchos dirigentes del Partido Popular, y sobre todo a mí lo que me parece alucinante es la reacción de la pareja implicada, ¿no? De Ayuso recurriendo al y tú más del PSOE, ¿no? Que tienen muchos cargos de porque el 90% de los ministerios llega a decir están ocupados por socialistas. Es que claro, o sea, va salido con los datos ya directamente para acusar al Partido Socialista. Ese es su argumentario, es acusar a los otros. No ha salido de manera espontánea en el discurso, no lo tenía preparado. O sea, su argumentario es acusar al Partido Socialista de y tú más. Y luego además también me parece más peligroso porque está descendiendo por la pendiente del nacionalpopulismo, ¿no? Este tipo de institutos es en línea con lo que haría pues en Hungría o en Polonia, ¿no? Los líderes pues que quieren darse golpes en el pecho patriótico, que es algo completamente innecesario, reivindicando la historia, la cultura, las costumbres, y algo no necesita Madrid es que se defienda el español. Y también es, alucinante la respuesta de Cantón justificando que el chiringuito soy yo, ¿no? Que es absolutamente, ridículo. A mí me da pena porque desprestigia la labor sorda de muchos liberales realmente con convicciones, algunos excompañeros de partido de Toni Cantó, como Luis Garicano, por ejemplo, que llevan años denunciando, creo que de manera bastante razonable, el exceso de chiringuitos. Pero de esta manera, se mezcla todo y se desprestigia la labor de todas estas personas, y de alguna manera yo creo que hoy estamos un poco más lejos de una reforma completa en España, de una auditoría plena de cuántas instituciones tenemos y de cuántos realmente chiringuitos o cuántas instituciones realmente contribuyen a dar valor al valor público, a las políticas públicas, ¿no? Cristina. Pues yo el día que me enteré, la verdad es que el día que se conoció la noticia, que creo que fue el miércoles, el día del debate, yo andaba por el Congreso, mi primera reacción era que esto no había por dónde cogerlo. Toni Cantó es una persona polémica con toneladas y toneladas de hemeroteca sobre el idioma, sobre los chiringuitos, sobre todo lo que uno se pueda suponer. Ese día la proliferación en las redes sociales de lo que había dicho y dejado de decir Cantó en los últimos años era ingente. Pero sobre el proyecto en sí, lo cierto es que poco a poco fui conociendo un poco las circunstancias de esta decisión de crear esto. De crear una oficina que, si te la quieres tomar en serio, a lo mejor no debería ser un órgano unipersonal, sino que si realmente tienes un proyecto y dotarlo de contenido, a lo mejor lo que sí tienes que crear es un equipo de gente dentro de la Consejería de Cultura. Y digo que he ido cambiando porque me consta que la consejera, ya estaba el año pasado, la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ya estaba el año pasado hablando con personas del mundo intelectual, con periodistas, con colegas nuestros sobre este proyecto. Un proyecto que efectivamente fue en el programa de 2019, pero que ni siquiera es invento del PP. Madrid debe convertirse en la capital del español en el mundo como herramienta para favorecer que la ciudad sea económicamente viable. Esto lo dijo Antonio Miguel Carmona en su campaña de 2015, que no sé si recordáis que propuso crear una especie de Palacio del Español en el mercado de Legazpi. Es decir, para atraer empresas iberoamericanas, para atraer estudiantes que quieran aprender el español a Madrid. Hay comunidades que ya lo tienen, la Comunidad de Castilla y León ya lo tiene una cosa similar. El tema es qué contenido le das. Es decir, a lo mejor tiene sentido ser más proactivos para atraer empresas iberoamericanas, para atraer estudiantes que quieran aprender español y para atraer el arte también. No sé, a lo mejor se le puede dotar de contenido. Es decir, esto es un proyecto que han acariciado algunos dirigentes del PSOE, el PP ya venía trabajando en ello y posiblemente, si pones al frente de esta oficina a alguien que entiendas, no es la primera vez que se pone al frente de una responsabilidad a alguien que sabes que no tiene ni idea, y siempre ha habido aquel debate de si el ministro de Sanidad debía ser médico, y ha habido de todo, y ha habido magníficos ministros de Sanidad que nunca han sido médicos, nunca han entrado en un quirófano, pero es verdad que es un personaje controvertido, que es un personaje muy peculiar, y que creo que ha sido en ese sentido un nombramiento, podríamos decir, casi nefasto. Pero a ver, ¿qué ciudad no atrae empresas iberoamericanas y estudiantes iberoamericanos sino Madrid? Madrid ya es el gran centro de atracción de empresas, de capital, de estudiantes y de saber iberoamericanos. O sea, no es necesaria una oficina. El español es ya
por un lado, una industria de producción económica y por otro lado... Yo no digo que porque esté en peligro, que creo que no está en peligro en absoluto. Es innecesario. En absoluto. Esa labor ya la hacen distintas instituciones, como repito, el Instituto Cervantes, la hacen las distintas universidades y otra serie de organismos culturales y de agencia exterior que hacen esa labor de atracción, porque como digo, el español es ya una industria que produce mucho dinero y es una herramienta también de diplomacia. Recordemos la disputa clásica, ¿no?, entre cultura y exteriores por ver quién capitalizaba el Cervantes. Esto es un señuelo, no es un proyecto. Porque si fuese un proyecto habría más gente y habría una estructura. Es que esa es la clave. Exacto, habría un equipo, Si pone una persona es para que todos digamos, fijaos lo que está haciendo Díaz Ayuso, y ella a su vez pueda presumir, sí, yo soy la que defiendo el español, y que todos los fanáticos digan detrás, ella es la Juana de Arco que defiende el español. ¿Y no te has planteado, Gonzalo, de que sea en el fondo una trampa contra Cantó? Porque es la única explicación que se me ocurre. Es decir, le aceptó arrastrando los pies en la lista electoral. Sí, la justicia lo echó de la lista electoral porque no cumplía los requisitos. No le hizo consejero. Hombre, existía un compromiso político. Pero una trampa bien pagada. Bueno, sí, pero es verdad que yo creo que al personaje en cierto modo le desprestigia. Víctor, ¿qué querías decir algo? Sí, bueno, que mantener a tus enemigos cerca, eso puede ser una buena estrategia a veces, ¿no? Sí. Pero yo creo que es una trampa para todos los españoles, de hecho, ¿no? Porque parece como una broma sarcástica que estés acusando a otros de chiringuitos y tú montes ¿no? En todo caso, yo creo que sí que existe un déficit de promoción del español y bastante serio en el mundo, porque nos comparamos con otros idiomas que tienen Francia, menos fíjate. tirada. Efectivamente, tenemos el Liceo Francés, tenemos el Instituto Goethe, tenemos la posibilidad de educar a niños en francés, en alemán o en italiano. En muchos países no existe los mismos recursos en el Instituto Cervantes, y a mí me parece terrible que la única discusión que tengamos sobre la promoción exterior de nuestra cultura sea en relación a las embajadas de Cataluña, de la Generalitat, y no nos centremos en la posibilidad completamente infrautilizada de promocionar mucho más y dotar de más recursos al Instituto Cervantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Instituto Cervantes tiene visibilidad fuera y no tiene visibilidad para los votantes españoles, ¿no? Yo creo que el Instituto del Español de Toni Cantó pues tendrá una visibilidad electoral aquí que no tiene fuera, pero el gran debate es el Instituto Cervantes. Sí, pero bueno, no existen liceos equivalentes al liceo francés en el exterior porque no tenemos un modelo educativo exportable, como si tiene Francia, como si tiene Italia, como si tiene el Reino Unido. No es una cuestión tampoco de apuesta por el español, creo yo. Vamos a ver, pensemos cómo se debe sentir la gente de Salamanca, la gente de La Rioja, que son lugares donde se está capitalizando la idea del español como idioma universal, como elemento de transmisión cultural, de dinamización económica, cuando de nuevo desde Madrid se dice que Madrid tiene que ser la capital del español. Bueno, es que ya es lo que faltaba. O sea, si ya es la capital de todo, si algo estaba un poco desterritorializado y si se había hecho de lugares como, repito, La Rioja o Salamanca, los centros del español, ahora de repente tenemos que traerlo de nuevo a Madrid. Claro, es que es un poco el colmo de los colmos. Me recuerda Javier Bañuelos, que es lo que dice exactamente, o lo que decía el programa con el que se presentó a las elecciones del 4 de mayo Isabel Díaz Ayuso, que no hablaba de la oficina. Lo que dice textualmente era esta frase tan corta, dice: fomentaremos el estudio del español como segunda línea de negocios en el mundo, potenciando la Comunidad de Madrid como destino para aprender español y espacio de referencia del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Pero aquí no dice nada de crear una oficina, ni un departamento, ni nada parecido. Bueno, fomentaremos. Esta es la polémica, la creación de esa oficina, que no es un chiringuito porque solo es una persona, y el chiringuito, como dice Cantó, es a partir de 2. Esa oficina por la que Toni Cantó, de momento único ocupante de la oficina, va a cobrar más de 70.000 euros al año. Para muchos de ustedes hoy comienzan sus vacaciones. A las 3 de la tarde es la primera operación salida del verano. Va a ser el segundo verano en pandemia, pero el primero con buena parte de la población vacunada. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal? Un verano diferente también. Un verano diferente por todo. Veremos cómo acaba. Pero bueno, hay brotes. Exacto. Si miramos los datos de incidencia, lo cierto es que sigue en aumento, sobre todo por los contagios entre los menores de 30 años, los que no están aún vacunados, precisamente.
Claro, es que sigue subiendo muy rápidamente la tasa de contagios entre los de 20 a 29 años. Ayer aumentó otros 73 puntos hasta situar la incidencia en 366. Entre los de 12 a 19 también otro repunte fuerte hasta los 345 casos. Y estas tasas de positivos juveniles están completamente disparadas, más del doble en dos comunidades autónomas, Cantabria y Cataluña. Y esta mañana nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo se puede contener de forma rápida esto? Bueno, pues especialistas como Martínez Olmos, al que hemos llamado y consultado, no descartan volver a las limitaciones en el ocio nocturno y a los aforos en aquellas zonas con una situación de mayor riesgo, claro está. Piden un mayor control y vigilancia de botellones, de espectáculos. Piden también fundamentar bien las cuarentenas jurídicamente para que no las tumben los tribunales, ¿no? Como en el caso de Mallorca. Y precisamente aprovechar las consecuencias del megabrote de Mallorca para hacer pedagogía entre los jóvenes. Porque da la impresión de que como sus padres y sus abuelos, padres, madres y sus abuelos están vacunados, pues les puede parecer que esto ha acabado, y para nada, porque ellos están sin vacunar. Sí, además tengamos cuenta que incluso entre los padres que estén vacunados habrá algunos que todavía no tendrán la pauta completa. Es decir, que hay que ir con mucho cuidado con esto. Hace tiempo, Mariola, que no hablamos de ocupación en camas de UCI. Los hospitales dejaron de estar en riesgo de colapso, aunque sigue habiendo ingresos por coronavirus, y ayer se alcanzó la cifra más baja en cuanto a víctimas por COVID. Sí, la cifra de muertos se ha desplomado gracias a la vacunación. 8 se notificaron ayer, la cifra más baja desde hace un año. Y en Baleares, Extremadura, Murcia, Navarra llevan toda la semana sin notificar defunciones. En todo este mes de junio el número de fallecidos ha sido de 900. Bueno, una cifra que no tiene nada que ver con por ejemplo, la de febrero, que fueron más de 10.000, o incluso la del mes de mayo, ¿no? Que fueron casi 2.000. En cuanto a la situación de los hospitales, la situación tampoco tiene nada que ver con las olas pasadas. Siguen bajando los ingresos de enfermos COVID. La ocupación de camas en planta es menor del 2%, un nivel normalizado si miramos el semáforo de sanidad. Hay 2.357 pacientes, de los que 584 son críticos, están en la UCI y bueno, en los picos de febrero, recuerdo, 32.000 ingresados en los hospitales y casi 5.000 graves en las unidades de cuidados intensivos. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego, Víctor. Yo no sé si nos hemos creído o bueno, hemos hecho creer también a los jóvenes de que esto estaba más al final de lo que realmente estaba. Sí, bueno, la tasa de contagios es preocupante, ¿no? Porque, bueno, los jóvenes tienen padres que quizás no están vacunados del todo y es preocupante también porque la causa, a diferencia de lo que ocurre en otros países como el Reino Unido, no parece ser la expansión masiva de la variante Delta, sino los comportamientos irresponsables puntuales, ¿no? La variante fiesta o la variante botellón, ¿no? Y el que no sea una cuestión epidemiológica, sino socioeconómica, pues por una parte nos señala como un poco irresponsables, pero la parte positiva es que lo podemos cambiar, ¿no? Y yo me agarro a eso, porque creo que en general la población española ha mostrado una gran madurez durante toda la pandemia, respeto general a las cuarentenas, confinamientos y restricciones, y también, por ejemplo, otra cosa muy importante a la hora de abrazar las vacunas, las hemos abrazado, hemos hecho cola, las aplaudimos, respetamos, como decías esta mañana, agradecemos la rapidez, la fiabilidad, la confianza en el sistema sanitario, en la atención primaria y en todos los profesionales que están vacunando a la población española, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, y no hace falta irse a países en vías de desarrollo, sino Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo creo que España lo estamos haciendo bien, ¿no? Y lo estamos haciendo bien en lo tangible, en las dosis administradas, sino también en lo intangible, ¿no? A la hora de advertir a la población del peligro real que tiene, que ha hecho que nosotros adoptemos estas medidas, nos pongamos las mascarillas más que en otros sitios y que además nos vacunemos. En ese sentido yo soy optimista y pienso además que, bueno, con una población ya bastante vacunada estamos lejos de la inmunidad de grupo, pero estamos mucho más cerca, ¿no? Hay comunidades además que están adelantando todo lo que pueden también la vacunación en este grupo que ahora mismo es el que tiene el índice de contagios más elevado. Gonzalo. Claro, es verdad que es preocupante, pero con algún matiz. No debemos interpretar la tasa de incidencia como la interpretábamos hace unos meses. Es decir, ese significado, esas cifras, no tienen el mismo valor neto que tenían antes, por una razón obvia, como es
la vacunación. Eso hace que, aunque aumente la incidencia, la morbilidad, la ocupación de camas hospitalarias y de UCI y, en último término, de mortalidad, no se vaya a incrementar de la misma manera. Las consecuencias quizás son otras, ¿no? Hay riesgos de secuelas más duraderas del COVID si hay más contagio, del mismo modo que hay más riesgo de mutaciones, que eso es algo peligroso, intangible, porque de algún modo no se ve tanto, ¿no? Porque no sabemos, eso no se traduce en cifras netas como la ocupación de las camas de hospital, pero que es un riesgo real, ¿no? Y que tenemos que estar muy al tanto. De tal manera que, bueno, hay que estar con mucha precaución, pero no desestimemos el esfuerzo colectivo que llevamos haciendo y que nos permite convivir con el virus de otra manera. Vamos con los datos del paro, con todo lo que hay de economía y de política, pero antes, Cristina, no te habíamos escuchado a ti ante este repunte entre los jóvenes de la incidencia. Decía Gonzalo, no tenemos que leer la incidencia de la misma manera que la leíamos antes. Hay buena parte de la población vacunada. Insistimos en este récord de vacunación. Ayer otra vez 750.000 dosis, casi 750.000 dosis suministradas. Y ese dato que yo creo que también es muy importante y que hay que ponerlo en valor, esos 8 fallecidos en las últimas 24 horas, que es un dato que no conocíamos desde hace un año. Sí, pero decía Gonzalo otra cosa que es muy importante, y ese es el problema de la incidencia, que son las mutaciones. La pervivencia del virus facilita que vaya mutando. Y bueno, hemos tenido un debate, hasta ahora parece que las vacunas actúan contra todo tipo de mutación, pero bueno, ese es un riesgo siempre que se puede correr. Por eso también la perentoriedad de acabar con el virus, pero no solo en España, sino en el conjunto del mundo. No nos sirve tampoco de mucho acabar con el virus en Europa si luego en África ese virus puede seguir mutando. Entonces hay que tener en cuenta esta eventualidad. Hay un problema con los mayores de 60 años todavía pendientes de la segunda dosis de la AstraZeneca. Ese es un problema que hay que solventar cuanto antes. Y luego, es verdad, en Cataluña, yo creo que lo has comentado, que se ha empezado a vacunar a la gente joven. Y aunque la gente joven, por lo general, tenemos un chaval en estado crítico en la UCI en Elche. Pero aunque la gente joven en general pasa el COVID sin grandes complicaciones, es verdad que puede ser un transmisor. Estar vacunado no te exime de estar contagiado. Es verdad que lo que evita la vacuna es que la enfermedad se agrave, pero nos podemos contagiar aún estando vacunados, y creo que empieza a ser ya un imperativo vacunar a los más jóvenes. Yo creo que esa es una vacunación que se tiene que acelerar. Imperativo vacunar a los más jóvenes y que todo el mundo vaya con mucho cuidado, que sí que estamos... Y la responsabilidad individual nunca olvidarla. O sea, ya es el momento de la responsabilidad individual, es decir, estamos en un momento con muy pocas restricciones y eso yo creo que está bien porque nos permite acercar nuestra vida a una normalidad que habíamos olvidado, pero claro, eso también depende de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y yo creo que es el momento, lo hemos dicho desde el principio de la pandemia, de todas formas, pero ahora yo creo que más que nunca, o sea, que vayamos con mucho cuidado en este inicio de verano, en este primer viernes del mes de julio, que no nos queda nada para llegar al final, pero este poquito que nos queda se nos puede hacer eterno y puede ser además muy peligroso. Rafa Bernardo, buenos días otra vez. Hola, ¿qué tal? Vamos con la letra pequeña de ese buen dato récord del paro. Sí, ya lo venían anticipando desde el Gobierno los ministros de Seguridad Social y Trabajo. Así ha sido un dato muy bueno. El paro tiene una bajada de 166.911 personas, récord histórico, que sigue a otro récord histórico, porque en mayo ya había habido un récord con 129.000 parados menos. Bueno, pues esta vez el mejor dato de la serie 2 veces seguidas. La cifra de parados registrados sigue siendo muy alta en todo caso, porque sigue estando en 3.614.339 personas. Hay que decir que la bajada del paro en junio alcanza todas las actividades salvo a la agricultura, que registra un repunte de 1.882 parados, y alcanza a todas las comunidades autónomas lideradas por Andalucía, con 58.000 parados menos, Cataluña 36.000 parados menos y Baleares, que tiene 12.000 parados menos. En el caso del empleo, mirando los datos por la Seguridad Social, pues lo que se registra es un aumento de ocupación de 233.056 afiliados, que es un récord de la serie para el mes de junio, en este caso, en datos de Seguridad Social. El sector que más afiliación gana es la hostelería, 11,6% de subida, también suben por encima de la media agricultura y actividades artísticas. Y por territorios, pues la afiliación sube en todos menos en La Rioja, que registra una disminución ligera. Y si hablamos de ERTE, un mes más se da una fuerte disminución. Hay ahora 447.800 trabajadores en ERTE. Como en los últimos 2 meses, pues se han ido perdiendo pues unos 100.000 menos, ¿no?, que en el mes anterior. Restauración y hoteles siguen concentrando casi la mitad de los afiliados en ERTE, son un 43,1% del total, y por territorios la peor situación sigue en Canarias. Allí más del 10% de los trabajadores siguen en ERTE. No te vayas, Rafa, que quiero preguntarte por otra cosa, además del paro, porque ayer recuerden que a media mañana se firmó, se rubricó, además con toda solemnidad, el acuerdo entre los agentes sociales para
para la reforma de las pensiones, pero paralelamente a esta escenificación de este acuerdo, que además llevamos mucho tiempo poniéndolo en valor porque se contrapone el acuerdo al que son capaces de llegar gobiernos, sindicatos y empresarios con la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo. Bueno, pues paralelamente a esta firma había unas declaraciones sobre las pensiones del ministro Escrivá en Televisión Española que, bueno, dejaron a más de uno sorprendidos, entre ellos a los propios sindicatos. Esto decía Escrivá. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Es un ajuste bastante moderado porque España no tiene un problema agudo de pensiones, pero conviene desde una perspectiva de sostenibilidad tener presente este elemento. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles. Tenemos que concretar los detalles, pero para los baby boomers, ¿trabajar más o cobrar menos pensión? El propio Pepe Álvarez, el líder de UGT, decía ayer por la noche aquí en Hora 25 que le había sorprendido estas palabras del ministro. Dice, precisamente cuando estamos firmando este acuerdo, dice, yo me enteré prácticamente mientras lo estábamos firmando. Bueno, de aquí se desliza un poco a lo mejor de desacuerdo en el tema de las pensiones, pero es que puede haber más desacuerdo entre los agentes sociales en otra reforma que queda pendiente, que es la reforma laboral. Esto decía ayer, por ejemplo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Tenemos, insisto, por delante, desde el punto de vista, y ahora sí que termino, lo que es el efecto de lo que es esa reforma laboral, que nosotros no compartimos, y no compartimos lo que ha planteado el Gobierno, el Ministerio concretamente de Empleo. Nos parece totalmente regresiva, ideológica, no sé, podemos decir de todo, ideológicamente le puedes entender, pero en la práctica es inviable, por lo menos para nosotros. Descalifica del todo el líder de la patronal esa reforma laboral. ¿Quiere decir esto, Rafa, que este clima de entendimiento que hemos puesto en valor tantas veces durante la pandemia empieza a deshacerse? Sí, yo diría que en los próximos tiempos el presidente del Gobierno va a tener más difícil añadir nuevos elementos a esta lista que leí ayer precisamente tras firmar el pacto en pensiones. La subida del salario mínimo interprofesional, los 5 acuerdos sociales de defensa del empleo, el acuerdo por la reactivación económica y empleo que también firmamos el verano pasado también en este entorno del Palacio de la Moncloa, la regulación del trabajo a distancia, la ley de riders y ahora la reforma de las pensiones. Acuerdos que es no la lista de los 10 acuerdos alcanzados sí. en el último año y medio, la gran mayoría, pues un poco como decías, al calor de la crisis sanitaria y la crisis económica subsiguiente. Todo es parte del esfuerzo de los agentes sociales también por apuntalar la recuperación. Y ahora que la pandemia está más controlada y que la recuperación mejora su ritmo, pues las partes vuelven a sus posiciones tradicionales y se anticipan muchas dificultades para el acuerdo en las importantes reformas y medidas que están ya programadas. Primera, salario mínimo. Si no se anuncia una subida pronto, los sindicatos ya han prometido movilizaciones. Segunda, reforma laboral. Como escuchábamos, los empresarios ya han dejado claro que no les gusta nada lo que hay sobre la mesa, que es el desmontaje de buena parte de la reforma laboral de Rajoy, y básicamente que están sentados por no levantarse, ¿no? Y la tercera, pensiones, porque a esas diferencias ya evidenciadas ante la posibilidad de tocar las pensiones de los baby boomers, se le suma que la segunda fase de la reforma de las pensiones, que hay que negociar desde ya, porque está prometida a Europa, pues incluye temas muy polémicos: pensiones máximas, reforma del régimen de autónomos, periodo de tiempo necesario para cobrar toda la pensión. Así que sí, yo diría que se anticipan negociaciones mucho más enconadas y los acuerdos van a ser bastante difíciles. Rafa, gracias. Bueno, hasta luego. Todo esto en el contexto, insistimos, de este buen dato del paro. Discrepancias, ya que a lo mejor el último gran acuerdo que veamos firmado con toda solemnidad es el de las pensiones de ayer, pero Cristina, paralelamente aparecía la discrepancia. Los baby boomers o trabajamos más o cobramos menos. Pero es que Escrivá tiene razón, es que evidentemente hay una generación de españoles que van a poner a prueba las costuras del sistema de pensiones. Entonces lo que hizo ayer Escrivá fue un ejercicio de realidad, de decir que bueno, que además puntualizan que después de que lleguemos a esa edad de jubilación, hay que recordar que ya buena parte de los baby boomers nos vemos afectados por la prolongación de la edad de jubilación. Ya estamos en los 67 años, muchos de nosotros. Hablan de los de la década de los 50, yo creo que la mayor parte de los trabajadores de la década de los 50 ya están jubilados o prejubilados. Afecta fundamentalmente a partir de la década de los 60. Y yo creo que hizo un ejercicio de realidad, pero estamos de nuevo en esa escenificación continua de la realidad y de la apariencia de la realidad. Se escenifica con todo boato, pompa y circunstancia un pacto que creo que es el 10º pacto con los agentes sociales, que eso tiene muchísimo valor, en el que se destaca que se elimina el factor de sostenibilidad y que se vinculan las pensiones al IPC, se indexan de nuevo al IPC, y al mismo tiempo nos dicen, pero ojo, entre 9 y 11 millones de españoles
tienen que elegir, yo lo que digo un poco de susto muerte, o ver rebajada su pensión en una cuantía que no quiso adelantar el ministro, o trabajar más allá incluso de los 67 años. Y entonces estamos siempre en este juego, ¿no?, de las sombras y de la realidad. Evidentemente yo creo que lo que ha dicho Escrivá hay que tenerlo muy en cuenta, y es evidente que el gobierno nos quiere vender algo que sabemos que no es posible. Víctor, y ya por último, el propio ministro ha admitido que vincular las pensiones al IPC ampliará el déficit en los próximos años, que es una de las cosas que la Comisión Europea además ha alertado sobre no para ahora, porque ahora no hay senda de déficit, se eliminó todavía, pero se volverá a la senda de déficit, e indexar de nuevo las pensiones al IPC nos puede generar problemas de futuro. Víctor, ¿se ha acabado la paz social? Bueno, yo creo que, Ángel, si nadie se define como baby boomer, pero si tanta gente se queja de las declaraciones del ministro, es que quizás hay muchos baby boomers ocultos, ¿no? Yo coincido con Cristina, yo creo que es algo sabido desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Nos llevan advirtiendo que a partir de 2025 pues vamos a tener un aumento de las jubilaciones, habrá un cuello de botella, y yo creo que no se equivocó el ministro en el fondo, pero quizás sí en un matiz, ¿no? Dijo que esta generación, los baby boomer, tendrán que hacer algo más de esfuerzo, ¿no? Y yo creo que eso viola un poco la idea de justicia intergeneracional, ¿no? La idea de que las pensiones, pues bueno, el peso del ajuste va a caer sobre todos por igual, ¿no? Y eso viola un poco, digamos, la sensación de igualdad entre todos los españoles. En todo caso, a mí me gusta recurrir, ya lo sabes, a los evangelios y juzgar por los hechos y no por las palabras. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y yo no me quedo con las declaraciones ni de Escrivá por la mañana ni de Garamendi por la tarde, sino con sus hechos. Y el hecho es que ayer fue un buen día. Llegaron a un acuerdo por la mañana, un acuerdo de pensiones que me parece que nos estamos concentrando, pues esto, en las frases sobre hipótesis de futuro y tal, y no en la letra escrita, en el negro sobre blanco, y que es un buen pacto, ¿no? Yo creo que ayer, pues, y me sorprende mucho la reacción tan fuerte de la derecha, pero también de muchas personas progresistas que critican el acuerdo de ayer, en plan, esta es la parte fácil de la reforma, el ajuste difícil llegará en otro momento. En realidad, pues bueno, si hubiera sido tan fácil, no hubiera costado tanto, y ha costado mucho, ¿no? Y yo creo que el pacto de ayer demuestra una gran madurez de los agentes sociales y del gobierno, porque se reforma un aspecto clave de las pensiones, que es la idea de, también un poco en España tenemos esta idea de, bueno, pues los ciudadanos como súbditos pasivos que aceptan la norma, o nos jubilaremos a tal edad, etcétera, y introduce un aspecto clave, que es la idea de los incentivos a los trabajadores, no tratar a los ciudadanos como personas que aceptan, sino personas que pueden decidir cuándo jubilarse, y que se les ofrece pues premios para alargar la vida laboral, más allá de la edad legal, y por otro lado, pues penalizaciones muy sensatas para quien se jubile antes, porque tenemos un problema de prejubilaciones lo suficientemente fuerte, ¿no? Y en ese caso yo creo que hay un cambio de mentalidad en relación a la jubilación, y que eso se ha logrado por el consenso entre los agentes sociales y el gobierno, y eso es para aplaudir más allá de las frases que han dicho. Sí, empiezo por aquí. Creo que es necesario destacar la agenda de acuerdos que está logrando este gobierno en negociación con los agentes sociales. Parecía que la negociación colectiva estaba muerta, que era una cuestión de un periodo pasado, de los 30 gloriosos, del keynesianismo, y ahora hemos demostrado que en una sociedad con calidad democrática los acuerdos en materia social se obtienen así. Y además se obtienen así en la medida en que nosotros, como sociedad democráticamente queremos que las pensiones sean de ese modo y que contribuyan a un ideal de solidaridad. Y por lo tanto, que se derogue el índice de revalorización y se derogue el factor de sostenibilidad, creo que es una gran noticia. Vamos a ver, lo que ocurre con la cuestión de la sostenibilidad o no de las pensiones en relación a las palabras de Escrivá es que a veces tomamos la idea de sostenibilidad como un factor neutro, ¿no? Como de, bueno, pues si no ingresamos tanto, pues entonces no hay dinero en la hucha para pagarlo, ¿no? Y claro, a lo mejor es que el criterio de sostenibilidad no es tan neutro, sino que también es político, ¿no? Estamos tomando como criterio de valorización de la sostenibilidad lo que se llama el índice actuarial, ¿no? Es decir, la contribución. Cuánto contribuimos a la caja de las pensiones para que éstas puedan financiarse, pero no es el único criterio para entender la sostenibilidad de las pensiones. Si este es más bien el de un sistema de pensiones privado. Claro, si en un sistema de pensiones privado uno va ahorrando para poder luego tener para sus propias pensiones, para las pensiones de todos. Pero aquí lo que entendemos es que las pensiones son un mecanismo redistributivo de igualación y de solidaridad social. Por lo tanto, no solamente los ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores y de las empresas son la fuente de ingresos. Hay otras fuentes de ingresos posibles para garantizar lo que debería ser
el primado, que es la solidaridad. ¿Cuáles son esas fuentes de ingresos o de qué depende la sostenibilidad de las pensiones más allá de esa tasa de dependencia que es el indicador demográfica? Pues de los salarios, del nivel de las rentas y de su contribución al Producto Interior Bruto, de la productividad y del modelo productivo. Si cambiáramos a un modelo productivo distinto, entonces los salarios serían diferentes y habría entonces un tipo de cotización diferente, de la distribución de la renta en sociedades muy desiguales como es la nuestra, entonces las contribuciones también lo son, ¿no? Y desde luego de cuestiones como el crecimiento económico y la economía sumergida, ¿no? De tal manera que a lo mejor también hay un cierto error de concepto cuando decimos, bueno, es que esto es inexorable y es un dato absolutamente objetivo el hecho de que se nos va a acabar el dinero. A lo mejor es que tenemos que fijarnos en otros indicadores si como sociedad queremos que la primacía, que el objetivo innegociable sea el de la solidaridad y el de la redistribución y el de garantizar la seguridad vital hasta el final de la vida. Aunque realmente inactivos, estamos en unos números en torno a que rondan los 300.000. Están compareciendo ahora mismo en el Ministerio de Trabajo la ministra de Trabajo, vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Seguridad Social, a quien están escuchando, a Escrivá, que está dando los datos de la afiliación a la Seguridad Social. Vamos a ver si en su intervención hay posibilidad de preguntar o que él mismo hable por el tema de las pensiones que nos estaba ocupando ahora en el abierto. Vamos a seguir pendientes de esta comparecencia en el Ministerio de los dos ministros de Trabajo y de Seguridad Social. Cristina, que te había interrumpido. Sí, Gonzalo había hablado de una serie de circunstancias, de condicionantes, de elementos a tener en cuenta para la cuestión de las pensiones. He echado de menos uno, que es el de la natalidad, que es el porcentaje de trabajadores por el porcentaje de pensionistas, y este país tiene un enorme problema. Yo creo que una situación de recuperación económica, y que va a haber y lo hemos visto en los datos del paro y lo hemos visto sobre todo en los de los afiliados a la Seguridad Social, que yo creo que ese es el dato en el que hay que fijarse y es sin lugar a dudas muy bueno. Imagino que una situación de crecimiento económico, España volverá a traer a mano de obra inmigrante como la trajo en su momento, porque la vamos a necesitar para sostener económicamente este país, entre otras cosas para sostener las pensiones. Pero la actual derivada no nos permite ser muy optimistas sobre la sostenibilidad de un sistema que depende de la solidaridad intergeneracional y que va a llevar a que España vea muy mermada su porcentaje de trabajadores activos para pagar esas pensiones de los que seamos los jubilados del futuro. Y ese es un tema muy preocupante y ese es un dato objetivo en estos momentos, ¿no?, de la escasa natalidad de este país. Víctor, que también querías decir algo. Sí, bueno, yo creo que la reforma de las pensiones de ayer no es completa, obviamente. Habrá ajustes, llegarán en otoño, como todas las cosas malas. El tiempo de cálculo para la pensión también, ese es un tema que Escrivá también Efectivamente, Cristina, pero yo creo que para eso, para que los trabajadores y empresas acepten estas malas noticias, es necesario que se despejen dudas sobre el futuro, ¿no? Yo creo que ayer pues vimos en buena medida cómo se despejan algunas de esas dudas, ¿no? Para que los trabajadores puedan adoptar en libertad decisiones sobre su futuro laboral, necesitan certidumbre sobre su poder adquisitivo de las pensiones, por ejemplo. Y es que el problema de España es que, a pesar de la buena herencia de los pactos de Toledo, pues nuestras pensiones estaban expuestas a demasiada manipulación política, ¿no? Yo creo que es una anomalía entre los países de Europa Occidental, en el sentido de que los ciudadanos estábamos pendientes del transistor para conocer si suben o bajan las pensiones con el gobierno de turno. De hecho, España es uno de los países durante más años los pensionistas mostraban una fidelidad de voto a quien les pagaba la pensión, ya fuera el Partido Socialista o el Partido Popular, que desde luego siguen cosechando muchos votos de manera anómala en ese colectivo. Pero en todo caso, ahora se prevé en este acuerdo que se llegó ayer que quede ligado automáticamente al IPC, y a mí ciertamente me da igual casi que si se liga la subida de las pensiones a la inflación o no sé, o al ciclo lunar o al paso del cometa Halley, pero quitarlo de las manos de los políticos creo que es positivo, ¿no? Y en todo caso hay una cosa también general, ¿no? Hay un desprestigio del consenso paradójicamente en España, y es que pediría un poco de coherencia a muchos analistas, ¿no? Me parece muy sensato criticar al gobierno, y lo hacemos todos, ¿no?, cuando actúa de forma unilateral, como por ejemplo en la reforma de la ley educativa. Pero es que los mismos que critican eso ahora también atacan al gobierno porque hay un consenso, pero bueno, si llega un consenso en pensiones, pues será un consenso que no es suficiente, insuficiente, que es de mínimos, que en realidad no toca las partes duras. Yo creo que hay que alabar, ¿no?, este primer paso, y que evidentemente quedan muchas dificultades. Trabajadores y empresarios pondrán muchas reticencias a muchas de las propuestas de Escrivá, pero yo creo que es una buena manera de empezar, que es despejar estas incertidumbres y decir, bueno, las pensiones quedan fuera de la manipulación política en este sentido, y a partir de aquí pues pongámonos a discutir sobre cómo tendrá que alargarse esa edad legal. Pero en este caso
Sí, han sido los propios sindicatos ayer los que se mostraron críticos. O sea, decían, acabamos de firmar un acuerdo y nos están diciendo que esto tiene un segundo capítulo y un tercero y un cuarto. Que nosotros que no conocíamos. Exacto. Bueno, ellos sí que conocían que habría más negociación y que eso no es la primera parte. En todo caso, yo entiendo, pero es el postureo propio también de las negociaciones, ¿no? No van a decir que vamos a aceptar esto, ¿no? Y sobre todo yo insisto en lo que he comentado antes. Yo creo que el problema de Escrivá ha sido que al destacar un problema objetivo, que es más ancha la generación de los baby boomers, lo que ha hecho es dar la sensación con sus comentarios de que esta generación iba a pagar de más. Y yo creo que esa es lo que tiene que el gobierno de los próximos días tiene que claramente dejar claro que no va a haber una generación de españoles que sufra más que el resto. Dos comentarios a raíz de lo que comenta Víctor. Una lección política de todo esto es que gobernar unilateralmente sin generar consensos tiene un enorme peligro, y eso es lo que ha pasado con la reforma de 2013 del Partido Popular. El Partido Popular gobernó de una manera casi autocrática porque tenía los apoyos parlamentarios, pero sin contar ni con el resto de fuerzas parlamentarias ni con todos los agentes sociales. ¿La consecuencia cuál es? Pues que las reformas no pueden ser duraderas, porque realmente esa mayoría parlamentaria es un espejismo coyuntural que no refleja cuál es la verdadera expectativa generalizada de la sociedad, ¿no? Y en segundo lugar, y a vueltas con los baby boomers, ¿no? Una de las cosas que se ha criticado mucho es que de algún modo los partidos políticos cedían a las aspiraciones excesivas de esta generación mal acostumbrada a una cierta bonanza económica, ¿no? Y que por lo tanto ahora era casi de justicia reducir sus expectativas porque las nuevas generaciones no lo iban a tener tan bien. Bueno, a lo mejor lo que pasa es que el tipo de expectativas forjadas por la generación de los baby boomers son las de una cierta seguridad y estabilidad social a la que deben aspirar todas las generaciones. Y que por lo tanto, como sociedad, debemos esforzarnos en que el resto de generaciones puedan tener una aspiración similar, ¿no? Decía el sociólogo y buen amigo Jorge Lago hace poco en un artículo en Infolibre que hemos pasado de la dinámica de matar al padre, ¿no?, como relevo generacional, a la de la envidia al padre, porque parece que ansiamos más vivir como nuestros antecesores, ¿no? Sí. Y bueno, me parece que en este caso no es porque los baby boomers sean unos caprichosos mal acostumbrados, sino porque democráticamente habíamos llegado, de una manera inercial seguramente, a un consenso de que eso era las condiciones para una cierta buena vida. Bueno, pues como sociedad a lo mejor debemos organizarnos para mantenerlas. Dejadme que antes escuchábamos a Garamendi manifestar su disconformidad con la propuesta de reforma laboral. Ayer Garamendi era la primera vez, el líder de la patronal, de la COE, que se encontraba con Pablo Casado después de aquella palabra, de aquellas frases que pronunció sobre los indultos. Ayer coincidieron los dos, Garamendi y Pablo Casado. Después del divorcio que parece que había entre los dos, después de ese episodio de los indultos, bueno, pues ayer en ese acto en el que coincidieron, Garamendi intentó de alguna manera reconciliarse con el líder del Partido Popular. Que siempre tenemos una actitud y una línea de confianza muy importante, que vamos a seguir teniéndola como siempre, y que le deseo al Partido Popular también lo mejor. Así que muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias también por estar. Mariela Rubio, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángeles. Lo intentó Garamendi, pero no creo que lo consiguió del todo. No, Pablo Casado estuvo más que frío, gélido, esforzándose porque nadie pudiese ver ayer nada parecido a una reconciliación. Así de profundo es el enfado que persiste, Ángels, en el PP. Para ello, Casado, interpretan algunos en el partido, elevó el tono deliberadamente y, sentado junto a Garamendi, que en pocos minutos iba a ir a Moncloa a firmar el acuerdo de pensiones, decía: la reforma de pensiones es un gran error. Vamos a decir las cosas claras. Lo que hace es ir en contra de una exitosa reforma de pensiones que aprobó el Partido Popular en consenso con los miembros del Consejo Europeo. Ya está bien de que nos tomen el pelo. Lo que está haciendo el gobierno es decirle a los jóvenes que no van a cobrar pensión. Y decir a los pensionistas, vótenme, que cuando tenga un problema de las cuentas públicas le voy a congelar las pensiones, que para entonces ya me habrá votado. Y ya está bien. Así, Casado, según interpretaron algunos en el PP, lanzaba este mensaje: si la patronal fija posición política sobre los indultos, poniendo al PP en una situación complicada, el PP fijará posición económica sobre acuerdos que la patronal no tiene más elección que negociar, como son las pensiones. Casado no solo criticaba el fondo del acuerdo, sino la forma, y en términos igualmente o más duros, viniendo a decir que la patronal termina siendo cómplice de la propaganda del gobierno. Lo escuchamos.
Respeto la actuación y las decisiones que tomen tanto la patronal como los sindicatos, pero también tengo que decir que creo que el Gobierno está haciendo un uso tóxico de la propaganda de comunicación. Quiero recordar que en el nuestro pues, no se hacía todos los empresarios retratarse con un entorno propagandístico y además haciendo que el Parlamento no tuviera absolutamente nada que decir al respecto. Y esa irresponsabilidad, nuestra obligación es denunciar. La brecha es evidente, no será fácil de cerrar, y es que para el PP los indultos fueron la gota que colmó el vaso de una serie de guiños de Garamendi hacia el Gobierno que llevaban meses generando suspicacias en el PP. ¿Es previsible, Ángels, que el ambiente se relaje en el corto plazo? Pues algunos miembros del entorno de Casado señalaban, preguntados por esto, esta clave. Ahora que el PP va a fiscalizar el reparto de los fondos europeos, poniendo el foco en las desigualdades territoriales y entre grandes y pequeñas empresas, la distancia con la COE, que aspira a jugar un papel en ese reparto, puede resultarle a Casado, dicen estas fuentes, incluso estratégica. Mariela, gracias. A vosotros. Hasta luego, Víctor. Llamativo el divorcio entre los empresarios o entre el líder de los empresarios y el Partido Popular. Bueno, yo prefiero que haya divorcio que no que ocurra pues que la patronal sea el brazo empresarial del Partido Popular o el PP el brazo político de los empresarios, ¿no? Y yo, porque entonces sí que sería imposible acuerdo social. Yo creo que Garamendi está actuando como debe actuar un agente social y su obligación es llegar a acuerdos con el Gobierno. Además, Garamendi yo creo sea que del color que sea este Gobierno. Efectivamente, y además yo creo que es astuto, ¿no? Porque en un Gobierno en el cual hay dos almas tan claramente enfrentadas, y no lo digo como crítica, lo digo como algo que puede ser rico, ¿no? Pero es el alma, digamos, más socioliberal, más Nadia Calviño, y el alma pues más de Podemos, ¿no? Más de izquierdas, pues donde hay dos almas, pues si haces un apoyo al Gobierno, de alguna manera lo que estás haciendo es reforzando al alma más socioliberal, al alma más de Nadia Calviño, al alma más socialdemócrata o del PSOE, digamos, que de Podemos, y es una manera pues de acabar de conseguir políticas más favorables, ¿no? Y yo creo que Casado puede aprender mucho de Garamendi en esa estrategia. En cierto sentido, a mí Casado me recuerda a Pedro Sánchez, en el sentido de que, bueno, pues es un gran orador, pero para triunfar debe poner su oratoria al servicio de un programa más sólido, ¿no? Y él no esconde su ductilidad ideológica, ¿no? Dice que España es muy plural y quiere estar entre Feijóo y Ayuso, pero realmente para eso debe tomar unos pasos. Está demasiado en estos momentos, yo creo que en línea con Ayuso, demasiado escorado, y está perdiendo una oportunidad, ¿no? Porque estamos viendo día tras día cómo van surgiendo acuerdos entre agentes sociales, entre el gobierno y Bruselas. De hecho, lo que está haciendo este gobierno es conseguir muchos acuerdos. Es un gobierno casi extraparlamentario, consigue más acuerdos fuera del Parlamento, sí, con Bruselas o con los agentes que dentro del Parlamento, ¿no? Sí. Y eso en gran parte es culpa del Partido Popular, porque si tendiera la mano, pues podría apropiarse un poco y decir, bueno, yo creo que podría vender a sus electores, fijaos, nosotros somos muy duros con el Gobierno, con los indultos, etcétera, pero al mismo tiempo nosotros somos responsables de la reforma de las pensiones, etcétera, y nosotros somos una respuesta constructiva a vuestros problemas, no solo somos un ataque frontal a lo que hace el Partido Socialista, y de esta manera es lo que está transmitiéndose a la sociedad. Gonzalo. Sí, refuerzo o lo primero que decía Víctor, es una muy buena noticia constatar la autonomía de los agentes sociales respecto a los partidos políticos a los que se supone son afines, tanto la patronal como en el caso de los sindicatos. Efectivamente, Garamendi está haciendo lo que debería hacer la oposición, ¿no? Está siendo la verdadera oposición. Espera un momento, que vamos a escuchar. ¿Podemos escuchar a Escrivá? Que esta reforma realmente lo que hace Habla de la reforma de las pensiones. Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal, y eran unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar, discutir en los próximos meses. Lo importante para todos los trabajadores, para todos los pensionistas y futuros pensionistas que se deriva del acuerdo de ayer es que estaba vigente hasta ahora, desgraciadamente, un mecanismo que es el del IRP, de corrección de sus pensiones hacia adelante, que se ha sustituido por la garantía de su revalorización con el IPC de forma permanente y absoluta a todos los pensionistas actuales y futuros,
y ese es el principal elemento, y además se deroga un factor permanente como es el factor de sostenibilidad, que iba a afectar también a todos los pensionistas presentes y futuros, y eso verdaderamente es lo fundamental, y eso es lo que tienen que entender todos. Hemos hecho un avance extraordinario con los agentes sociales a la hora de transmitir certidumbre a los pensionistas y eliminar esas fuentes de incertidumbre y asegurarles absolutamente su poder adquisitivo de forma permanente. Son declaraciones en directo del ministro Escrivá, que está compareciendo en el Ministerio. El origen de la comparecencia era explicar los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social, pero evidentemente le han preguntado por la polémica a raíz de esas declaraciones ayer en Televisión Española sobre lo que tendrían que trabajar o cobrar los baby boomers en las pensiones. Me expliqué mal, ha dicho, seguramente me expliqué mal, ha dicho el ministro de Seguridad Social ahora mismo en directo aquí en la SER. Perdona, Gonzalo, que te había interrumpido. Sí, bueno, muy significativa la rectificación. Nada, bueno, comentaba que aparte de alegrarnos por la autonomía de los agentes sociales, Garamendi está siendo astuto también porque los vientos han cambiado de dirección, ¿no? Veníamos de años de austericidio total en la economía, de una doctrina neoliberal que parecía la norma desde los 10 de los consensos de Washington irrefutable, y en cambio ahora parece que estamos llegando a un renovado paradigma keynesiano, ¿no? Una convivencia más de largo plazo con déficits, con endeudamientos, también con inflación, un aumento inexorable del gasto público para sostener la economía y el empleo, y en ese sentido, digamos que la socialdemocracia con sus tesis más tradicionales se está viendo favorecida. En ese sentido es de mucha, digamos, habilidad que la patronal no se quede enrocada en el viejo paradigma neoliberal, sino que acepte estos nuevos vientos, y ahí es donde Casado queda totalmente desconcertado. Cristina. Ha habido, yo creo que este es el 10º pacto entre los agentes sociales, es efectivamente es casi un récord y en muy poco tiempo, y unas circunstancias es verdad que muy especiales y muy concretas. En muy buena medida la pandemia y los fondos europeos tienen su peso, y además me parece lógico cuando se dice no, bueno, es que los empresarios están esperando pillar de los fondos europeos, es que participan del proyecto de los fondos europeos igual que las comunidades autónomas, y es lógico que lleguen a acuerdos para el reparto de esos fondos y de esos proyectos que se supone que están destinados a crear un nuevo modelo económico en nuestro país. Entonces, evidentemente, la clase empresarial, pues sí, claro que está interesada en esos fondos y es muy legítimo. El divorcio ha venido más sobre todo por el tema de los indultos. Yo creo que ha sido la cuestión un poco que posiblemente el PP no veía con buenos ojos esa especie de comunión que había sobre todo entre la ministra de Trabajo y Garamendi, que han tenido una relación muy buena relación, muy fluida en todo este tiempo. Es verdad que Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera, hace del diálogo social uno de los ejes de su actuación, pero ha sido el tema de los indultos la gota que ha colmado el vaso, porque es verdad que vinieron los empresarios, vino la Iglesia, vinieron sectores que posiblemente el PP entendía que iban a ser más críticos con esta cuestión con la medida de gracia, y no lo han sido. Y si hay un divorcio, no sé hasta qué punto llegará, no sé si esto llegará a la ruptura definitiva, si habrá reconciliación. Recuerdo también que durante la época de Mariano Rajoy, y esto fue una cosa en su momento que también hablamos, había un enorme divorcio entre Rajoy y el IBEX. Rajoy tuvo muy malas relaciones con las empresas del IBEX durante su mandato, luego lo suplían otros miembros de su gobierno, como Soraya Sáenz de Santa María, pero no sé cómo quedarán las relaciones entre la COE y el PP. Y no sé tampoco si Garamendi expresa todo el sentir de lo que es la patronal. En el abierto, Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz y Gonzalo Velasco. Esta tarde, otra vez, solo hay una hora de la ventana. Hay partido de la Eurocopa. Se juega en cuartos. La selección española juega en cuartos su pase a la semifinal. Pero va a ser una hora con una banda sonora buenísima. Escuchen. El programa se emite desde el Hotel Santa Catalina en Las Palmas con motivo del Festival de Música de Canarias, de música clásica, que ya está en marcha. Carlas Francino, buenos días.
Buenos días, esta música es mejor que el anuncio de Leroy Merlin, ¿eh? No digas eso, el anuncio de Leroy Merlin también es bueno. Me ha surgido la comparación. Ya, digo, pero el anuncio es bueno. No tengo ningún problema, pero claro, lo pones al lado de esto y no tiene punto de comparación. Vamos a pedir, espera, está Íñigo, pídeles a Leroy Merlin que cambien la banda sonora del anuncio. No, si no es necesario, si no son cosas incompatibles, pero digo, claro, una cosa al lado de la otra, en fin. Venga, cuéntanos, cada cosa en su terreno. ¿Qué haces ahí? ¿Sabes cuántos años de historia tiene este hotel donde estamos? ¿Cuántos? 130. Estoy en una terraza elevada ahora mismo, hay un poquito de panza de burro, pero tengo delante un paisaje mixto de edificios que tapan un poquito el mar, pero de palmeras, de pinos, una piscinita aquí debajo y unas cuantas sillas, no muchas, que van a permitir a unos cuantos oyentes, no muchos, compartir esta tarde pues una horita de radio con motivo del Festival de Música de Canarias. Tengo delante de mí la zona donde se va a realizar el concierto de esta noche, dirigido por el hombre que está dirigiendo esta maravilla que suena, que es Gustavo Dudamel, que es la primera gran estrella que ya abrió el lunes este festival. Ya sabéis que es hijo del Sistema, sí, ese modelo de arquitectura pedagógico-musical que puso en marcha Abreu hace un montón de años, y bueno, y que está recorriendo España estos días, porque pasó por Madrid la semana pasada, con la Orquesta del Encuentro, que son casi 60 chavales de España y de América Latina, bueno, juntos con la música como valor, como respuesta a la cohesión. Mira, él mismo lo contaba porque él además es que viene de allí. Yo estaba sumergido en un mar de niños y niñas que estábamos allí. Y cuando sonó esa primera nota juntos, yo estoy seguro de que no fue perfecto. Nada, no hubo nada de perfección allí, pero la energía de ese sonido fue lo que me enamoró, lo que me bendijo. Cuando veo a estos jóvenes, me siento parte de ellos, me siento como uno más de ellos porque yo nací de eso y soy eso. Esta tarde vamos a hablar un ratito con Gustavo Dudamel y con María Valverde. Ha hecho una sección. Qué bien, ¿le vas a tener ahí, sentado? Sí, ha hecho una sección porque en los días de concierto sigue una rutina. Y no habla con nadie. No habla con nadie. Pero nos ha hecho un huequecito y lo tendremos a las 4 aquí en la ventana. Y déjame añadir una cosa con esto del festival. Además de tener a Dudamel y otras estrellas de primerísimo nivel, hay un elemento que creo que es muy destacable, que es la idea, la filosofía de no dejar a nadie atrás. Habrá 44 conciertos en 20 escenarios en las 8 islas, en todas las Canarias, porque este es un proyecto global, compartido. Y mira, te pongo 3 ejemplos, muy breves, para que veas el significado. En La Palma, por ejemplo, ¿qué supone esto? Pues supone la conexión con su historia. Mira lo que cuenta Eduardo Cabrera. Para La Palma, el Festival de Música de Canarias es un auténtico lujo que además nos devuelve algunas memorias de un pasado histórico cuando en los siglos XVIII, XIX las grandes óperas europeas hacían escala en la isla en su camino hacia América, y en aquellas escalas pues realizaban ensayos que el público de la isla podía disfrutar llevando sus propias sillas y asistiendo a una forma de estreno antes del verdadero estreno en los Estados Unidos. Ha pasado el tiempo, afortunadamente. Hoy el Festival de Música de Canarias nos brinda la oportunidad real de recuperar aquellos capítulos, pero ya no es necesario llevarte la silla y disfrutar de primeros espadas, de primeras voces de la música. Por cierto, que la próxima cita en La Palma, este sábado 3 de julio, con Arriaga Trío, en El Paso. Uf, ¿Te imaginas ir con la silla? A ponerse. Sí. Aquí para esta noche las sillas ya están preparadas, que las estoy viendo desde aquí. No hace falta que se las lleven de casa. No, en principio no. Vale. Y fíjate, otro ejemplo, Lanzarote, bueno, en cualquier lugar de Canarias los escenarios son un plus, son un valor añadido, pero en Lanzarote todavía más. Erika Cerdeña. En Lanzarote y La Graciosa disfrutaremos de 5 conciertos dentro del festival, que pondrá su broche final con el último de ellos a cargo de la Orquesta Barroca de Friburgo el jueves 22 de julio. Será en el emblemático Auditorio de los Jameos del Agua, con un repertorio integrado en su totalidad por obras de Johann Sebastian Bach. El prestigio de esta orquesta de cámara alemana, una de las más aclamadas por el público y la crítica de los últimos 30 años, se fundirá en el tubo volcánico de los Jameos, una de las 7 joyas manriqueñas, para deleitar al público en una velada que sin duda será inolvidable. Tú has estado en los Jameos, ¿verdad? Tampoco sí, está en los Jameos, tampoco está mal ese escenario. Bach en los Jameos del Agua. Tampoco está mal. Wow. Venga, la última, mira, Tenerife. A ver. Tenerife va a vivir, con motivo de este festival, un reencuentro por todo lo alto. Héctor Palmero.
La primera edición veraniega del Festival de Música de Canarias dejará uno de sus platos fuertes en Tenerife para el tramo final de esta cita. El 20 de julio, 2 décadas después, regresa a la isla el director René Jacobs, ganador incluso de un Grammy, que en el Auditorio Adam Martín dirigirá a la Orquesta Barroca de Friburgo para representar la ópera Così fan tutte de Mozart, una de las joyas de la música clásica del siglo XVIII. También conocida como La Escuela de los Amantes, es un drama que con su carácter jocoso inundará el teatro tinerfeño. Pero aquí no termina el menú de este mes de julio, porque la carta musical tiene otra delicia preparada: la participación de la Budapest Festival Orchestra, considerada una de las 10 mejores del mundo, que interpretará un exquisito repertorio en el que participará como solista el pianista Javier Perianes. Uno de los conciertos más esperados será el 24 de julio, en el marco también del Auditorio Adam Martín. La verdad es que si vas a eso no sabes qué elegir, ni a qué isla irte. No sé si vendrá Víctor Orbán al concierto de la Budapest Festival Orchestra, pero no estaría mal. A ver, Francino, ya todo esto, el programa solo tiene una hora. ¿Dónde vas a ver el partido? Una hora aquí. Y tocando madera para que no haya prórroga, porque me ha amenazado ya Tino. La prórroga, si no sé qué, la segunda parte en el avión. Digo, los cojones, no. Meana, ¿va a haber prórroga o no va a haber prórroga? Meana. No va a haber prórroga, Estoy contigo. Va a ganar España antes, Ángel, Francino seguro. ¿Sí? ¿Tú crees? Somos más fuertes que Suiza, que luego los suizos, mira lo que hicieron el otro día, ¿eh? Son un bloque, nosotros tenemos más Yo talento. espero no equivocarme, creo que soy el más tranquilo de la expedición de la SER, pero yo voy convencido de ganar y convencido de estar el martes en Wembley. Lo tengo claro desde el lunes y son buenos, pero veo también a España que no me genera demasiadas dudas el partido. A ver, Meana, porra. Va a ganar España 3-1. 3-1. Y va a meter 2 Morata. Francino. 4-1 España. Vale. Tengo el crédito del otro día. Gonzalo Velasco. 2-2 y prórroga. 2-2 y prórroga. ¿Por qué, Gonzalo? Cristina de la Hoz. Por favor. 3-1. 3-1, Cristina de la Hoz. ¿Y Víctor Lapuente? 1-0, España. Yo estoy contigo, Víctor Lapuente. Francino, disfruta mucho de ese programa desde Las Palmas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y Meana, disfruta mucho del partido. Cuéntanos muchas cosas buenas esta tarde. Y de la ciudad, que es maravillosa. Un abrazo fuerte desde la Catedral de San Isaac, que es maravillosa. Aquí estamos delante de ella y es un sitio precioso. Así que ojalá gane España y nos quede en el recuerdo para siempre. Has cambiado de sitio solo para pasárnoslo por la cara. Te has ido del Hermitage a la Catedral. Vale. De San Isaac para hacer la conexión en otro punto distinto. No era necesario, Meana. Un beso. Hasta luego. Un beso fuerte. Chao, hasta luego. A ver, define canciones LGTBI friendlies. Pues, por ejemplo, a las 6 de la mañana os he puesto en el avance La Revolución Sexual. Claro, por eso pido que lo expliques, porque yo he dicho, no es un himno. Dudábamos no es de que un fuera. Himno. Es también canción. Claro, himno. no tienen que hablar específicamente del orgullo o de. Pueden hablar también del orgullo. Pueden hablar sí, o no, sí. Pero algo que para cualquier persona le defina estos días de orgullo. No tiene que hablar directamente del orgullo, ¿vale? Valen muchas cosas, pero todos estamos al tanto. Pues Mónica Naranjo, Alaska, estas cosas, ¿no? YMCA, The Village People, por ejemplo. Buah, qué moderna, ¿eh? Estáis puestos. Es que soy qué baby modernidad. boomer. ¿A que tú pensabas en la misma, Yo Cristina? también. Claro. Baby boomer, LGTBI friendly, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, venga. Luego que si las pensiones. Discos dedicados 900, 100, 800, himnos gays o himnos LGTBI, canciones LGTBI friendly. Pues eso, que vamos a celebrar el orgullo a partir de las 11 de la mañana. Eso 900, 100, 800. Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.